Sí, sí. Bueno, bien. Contarles que estamos comenzando con este ciclo de actividades en el marco de los 50 años de la publicación del Antiedipo, en el que nuestra idea, además de escuchar a quienes harán sus presentaciones, es también generar, como siempre, una conversación. Como ustedes saben, el Antiedipo se publica en 1972 y es el primero de 4 libros que escriben en colaboración Gilles Deleuze y Félix Guattari. De estos 4 libros, 2 de ellos, que son el Antiedipo y 1000 mesetas, forman una serie que los autores engloban bajo un título que los reúne, que es Capitalismo y Esquizofrenia. Nos parecía importante situar que el Antiedipo permite romper con toda una tradición de pensamiento que era imperante en el ámbito intelectual occidental, y particularmente europeo, y que tenía hasta ese momento al marxismo y al psicoanálisis como las dos grandes epistemes, desde las cuales se pensaba y se producían prácticas, discursos y saberes en el campo de las ciencias políticas, sociales y humanas. A su vez, las disciplinas que se inscriben en estos últimos ámbitos se encontraban en aquellos años fuertemente mediatizadas por el auge del estructuralismo, cuyo formalismo Deleuze y Guattari se planteaban la urgencia de abandonar. Se trata en aquel entonces de un libro que recoge el espíritu de la revuelta obrero-estudiantil de mayo del 68 y que llevó hasta su punto más radical la imbricación, la relación inmanente, podríamos decir, entre el deseo y lo social histórico. Solo hay el deseo y lo social, y nada más, decían Deleuze y Guattari ya en las primeras páginas del libro. De la batería pragmática y conceptual que despliegan los autores, quisiera destacar brevemente la novedad radical que implica la concepción del deseo como producción, y ya no como falta o como carencia, los conceptos de máquina deseante y cuerpo sin órganos que dan cuenta del inconsciente maquínico, y la multiplicidad de los devenires y las intensidades que abonan la noción de un sujeto nómada. Sin dudas, se trata de un libro y de una obra que transformó radicalmente las formas de concebir la producción de subjetividad y que permitió la reinvención de la clínica psicológica y sus posibilidades de intervención, tratándose de una propuesta que, de más está decirlo, desborda ampliamente a la psicología en tanto disciplina. Para nosotros se trata de un libro que ha sido a lo largo de los años un nodo fundamental, uno de los pivotes de la clínica esquizoanalítica tal como la concebimos desde el Centro Félix Guattari y que hasta el día de hoy estudiamos con fervor y con entusiasmo. Paso entonces rápidamente a presentar a Ricardo Espinosa Lolas, comentar que la idea es, como les decía al inicio, que escuchemos la presentación y que sobre el final tengamos un espacio para preguntas y comentarios sobre la conferencia. Entonces, Ricardo nació en Valparaíso en 1967, es un académico, escritor, teórico crítico y filósofo chileno. Es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid en 2003 y catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Center for Philosophy and Critical Thought, Goldsmiths University of London. Entre los libros que ha escrito o coeditado se destacan Realidad y Tiempo en Zubiri, Granada, Editorial Comares 2006, Zubiri ante Heidegger, Barcelona, Editorial Herder en 2008, Realidad y Ser en Zubiri, Granada, Editorial Comares en el año 2003, El cuerpo y sus expresiones, en Granada, Universidad de Granada en 2014, Hegel y las nuevas lógicas del mundo y del Estado, en Madrid, Editorial Acal 2016 y con segunda edición en 2017, Capitalismo y Empresa, hacia una revolución del nosotros, Santiago de Chile, en Libros Pascal 2018, CISEC Reloaded, Políticas de lo Radical, Madrid, Editorial Acal 2018 y con segunda edición en 2019, Aporías de la Democracia, Barcelona, Editorial Terra Ignota en 2019, Nosotros, Manual para disolver el capitalismo, Madrid, Editorial Morata 2019, El espacio público de la migración, en Barcelona, Editorial Terra Ignota, también en 2019, Conceptos para disolver la educación capitalista, Barcelona, también Terra Ignota en 2020, Hegel hoy, Barcelona, Editorial Herder, también este último en 2020, Derechos, Fronteras, Naciones y Estados,
Barcelona nuevamente, de Terra Ignota, en 2021, y 33 conceptos para disolver las medidas político-sanitarias en la pandemia, de Barcelona, también editorial Terra Ignota, en 2021. Y además nos contaba en la previa Ricardo que está en vías de publicar su último libro, así que en todo caso después podemos retomar eso. Ricardo, bienvenido y te escuchamos. Gracias, Carlos, por la presentación y por la amistad y el cariño. Gracias, bueno, aquí conozco mucha gente, gracias a Alfredo y a Alfonso porque están siempre presentes, y a muchos amigos que nos conozco por las redes sociales, y a Fabiana, que somos amigos, que está aquí al lado, a 4 cuadras, 4 manzanas donde estoy yo, está la Fabiana en Italia Despierta también, y a todos los amigos conectados y que nos verán después en la grabación. Pero gracias, saludar. Y como les decía, en forma privada, pero lo hago en público para la gente que nos ve o que nos va a ver. El centro que ustedes tienen ahí en Montevideo es como una célula de una guerrilla. Entonces, entretenido todo lo que hacen. Realmente se multiplican. Realmente son como unos maoístas. No sé qué son ustedes, pero son entretenidos. Son muy, muy entretenidos. Y se le ocurren mil cosas. Incluso se le ocurren que yo esté a las 12:45, a las 0:45 de la mañana del día sábado 28 hablando con ustedes. O sea, es una locura. Estoy muerto de sueño, pero va a acontecer algo, creo yo. Mi idea es como hablar media hora, 40 minutos, pues conversamos, ¿ya? Eh, claro, y para eso, puedo, comienzo voy a decir lo que quiero hacer y después comienzo con una anécdota. Lo que quiero hacer es simplemente leer los dos primeros parágrafos del Antidipo y comentar lo que es ese ello. Y para eso voy a hacer una lectura compleja entre el Lenz de Wigner. Voy a, leer, voy a hablar de Lenz, de Reinhold Lenz. Voy a leer el Lenz de Wigner y voy a hablar por qué le encanta tanto el señor Lenz, a Wigner le encanta Lenz, y por qué a Guattari y a Gilles Deleuze le encantaba el Lenz de Wigner y Reinhold Lenz también. Eso es fundamental. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? Ya lo dijo muy bien Diego en su presentación también. ¿Qué pasa ahí con esa entrada brutal que tiene el texto en torno a ello? Voy a leerlo y voy a ir comentando muchas cosas que aparecen ahí. Se transforma la locura, ¿ya? Y ahí quiero hablarle también a mi amigo lacaniano, el lacaniano de la segunda o tercera enseñanza, según como lo quieran ver ellos, la enseñanza de lo real, ¿ya? Cuando Lacan se rompe lo simbólico. De todo eso quiero hablar 30 minutos, 40 minutos, pues conversamos entre nosotros. Acá, una anécdota, ahora vienen un grupo de libros que salen ahora entre 2022 y 2023, sale un libro de Nietzsche, que es un libro de 800 páginas, para la editorial Lacan, que hablo mucho de esto, obviamente, de Dioniso, de Ariadna y la locura. Acabo de terminar aquí Impoñando a Amar, un libro sobre Ariadna, que también habla de lo femenino. De ahí puedo hablar por qué hablo de lo femenino, por lo que dijo recién Diego, de la episteme del Antidipo. Ya sería feminista en esa época, y rompe todos los discursos patriarcales, conservadores, verticales, las formas de escritura, ya el modo de hacer. Entonces, acabo de terminar un libro sobre Ariadna, sobre eso, y sale mi libro Sade Reloaded, que es sobre Sade, que sale ahora, y que es un homenaje, en cierta forma, a Winnicott, a Klein, contra cierto Lacan y contra cierto Freud, y pensando otro tipo de clínica. Ese libro sale por Routledge, sale en inglés y sale por Amazon en francés. Entonces, estoy trabajando todo eso actualmente y vienen más cosas. Hace poco estuve en Barcelona y comienzo con una anécdota y me invitó a almorzar, en España dicen a comer, a almorzar a las 2 de la tarde, Miguel Morey. Miguel Morey somos grandes amigos y Miguel es un gigante del ámbito de Gilles Deleuze, Félix Guattari, Bataille, ¿verdad? Nietzsche. ¿No? Y nos juntamos a almorzar en la Rambla para hablar de Nietzsche. Habíamos sacado un monográfico sobre Nietzsche conjunto en Barcelona y nos pusimos a hablar del Antidipo. ¿No? Y Miguel decía algo privado, pero lo cuento acá, solamente que era grabado y lo escucharán ustedes. Miguel contaba que cuando él, 50 años atrás, Miguel de tener 72 por ahí, no más de 72,
o 73 de tener, no sé. 50 años atrás, por ahí, cuando sale el libro, no sabían qué hacer en Europa, no sabían qué hacer en España y Cataluña. Cataluña y España son como distintos. Y Miguel se metió rápidamente a leer el texto. Además, ha sido traductor, ha hecho mil cosas. eh, y me contaba que cuando lee el texto y después lo tiene que presentar, que él hizo como una pretesis, de una tesina del texto. Él quedó flipado, lo leía, no podía parar de leerlo, ¿sí? Y además encontraba mil cosas, como dijo muy bien Diego, que rompía el establishment de la época. Ya, los catalanes son más de vanguardia, pero también a ellos lo rompía, y les traía presente el cuerpo, les traía presente la sensación, les traía presente algo como lo femenino, ya en esa época, con unas ciertas diversidades sexuales, diversidades epistémicas, todo tipo de diversidades en un mundo que nadie quería diversidades, menos en Europa y menos en España y en Cataluña, que las peleas de España con Cataluña son de décadas. Y contaba Miguel que fue como súper criticado por todos, él era un joven estudiante, ¿no? Fue súper criticado por todos los colegas de la época, hasta la gente como más formal de izquierda, para que no entendían nada. Le causaba como un pavor el texto del Antidipo, literalmente pavor. Y él quedó fascinado, y ahí comienza famoso Miguel Moré con todo su trabajo. O sea, ya parte con el Antidipo de Miguel, sí, 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 y eso es una maravilla. Eso lo quería contar como anécdota, porque conversamos mucho rato en el almuerzo sobre el Antidipo y por qué había que festejar los 50 años. Y claro, yo dije festejarlo por el lado nichano, o sea, que es un libro realmente dinamita, ¿ya? Y realmente explosivo. Y la gran explosión, claro, es una explosión de las epistemes, pero también es una explosión como de la subjetividad entendida como el yo, y lo de los políticos entendida como el Estado-Nación, o sea, rompe lo que es la subjetividad del yo y rompe lo que es el Estado-Nación. Es un libro realmente maldito para todo el establishment político, obviamente para todo el mundo conservador, pero también para múltiples izquierdas que no querían nunca hasta ahora, muchas izquierdas que son muy fuertes, izquierdas subjetivistas, izquierdas del yo, izquierdas del Estado-Nación, que está lleno. En Chile, Europa está lleno, completamente lleno de esa izquierda. Obviamente es un libro absolutamente iconoclasta que te explota, ¿no? Sí, realmente un libro performativo que acontece en el lector, es una experiencia. Mi mujer de leer hacía juegos. Gilles Deleuze en el 72 estuvo, cuando hace el libro, Gilles Deleuze tenía unas tremendas polémicas por Nietzsche, y estaba en el famoso seminario de Cerisy, donde estaban todos, estaba Deleuze, después donde estaba Nancy, Derrida, la Sarah Kaufmann, los alemanes, Levitz, estaba Bátimo, estaban todo el grupo, toda la banda. Gilles Deleuze está en crisis, completamente en crisis, porque su concepción de Nietzsche había sido un fracaso. O sea, el famoso Nietzsche, la filosofía era un fracaso. Aunque era un libro espectacular, era un fracaso porque en la pelea con Heidegger, de cómo se entendía Nietzsche, de cierta forma Heidegger y él, los dos usaban un texto que era falso, que era la voluntad de poder. Y entonces realmente Gilles Deleuze no sabe qué hacer. El 62 está su libro. En 64 él mismo organiza con Foucault el seminario Nietzsche, y invitan a Colli Montinari, tanto, ahí estaba Bátimo, estaba Bataille, tanto, los Sofis, tanto. Eh, y, y claro, y ahí Colli Montinari lo despedazan, así como lo descuartizan a todos los nichanos, porque era una construcción. Y ya en 64, Colli Montinari se lo dicen en París a todos los nichanos, heideggerianos y no heideggerianos: ese libro es una mierda. Claro. Entonces no sabe qué hacer Gilles Deleuze, porque todo su trabajo se había montado sobre el trabajo de la expresión, las fuerzas, se había montado y cuando ya en la conferencia de discurso final que da Gilles Deleuze como organizador del congreso, se nota que está súper mal, está desencajado, no sabe qué hacer. O sea, no solamente le pegaba a los alemanes, Poli Montinari, con su ontología de derecha fascistoide, con la lectura de la voluntad de poder que hacía Heidegger con el Nietzsche, que ha sido publicado en 61, sino que él mismo, el pensamiento francés, se rompía absolutamente con la gran lectura que había hecho Gilles Deleuze en Nietzsche, la filosofía. Entonces no sabe qué hacer. En 65 había un contrato, porque Gilles Deleuze estaba como asesorando la edición de Nietzsche para que saliera en Francia, y
apoyar a lo italiano, porque los alemanes nadie quería a Nietzsche, porque Nietzsche se ve como un fascista, Habermas lo odiaba, Bobbio lo odiaba, no saben qué hacer. Girdler ama a Nietzsche, no sabe qué hacer, y hace ese pequeño Nietzsche chiquitito, como una biografía, le explica los cuentos, hace un poco alguna teoría más simplona y le pone como los textos fundamentales y no nombra la voluntad de poder, la saca encima. Y al 65 no la nombra, y no la nombra y se rompe todo su libro, porque no puede nombrarla, porque era una construcción. Y la publicación de la voluntad de poder eran textos del 87, 8 y 9, va a salir ese 73, 74. Entonces todavía no salían textos. Entonces no sabe qué hacer. Y el 65 coloca al final una famosa nota de Gilles Deleuze: hay que esperar la edición crítica, los fragmentos póstumos más adelante. Son textos fundamentales, pero no existe, no sé qué hacer. Entonces se ve una tremenda agonía. Y el 72, cuando estaba ya con su amistad con Guattari, rompiendo todo lo antropológico, lo psicoanalítico, lo político, Gilles Deleuze está en crisis personal, repito, hace mucho tiempo. Además, está todo mayo de 68, que les pasó por encima. Y ahí, en Serie C, viene el segundo coloquio Nietzsche. Gilles Deleuze ya estaba como muy famoso. No se llevaba muy bien con toda la banda, no se llevaba bien con Derrida. Derrida estaba algo fuerte. Estaban así, la Kaufman, que eran como derridianos. La Kaufman, aunque había estado con Gilles Deleuze, era más cercana de Derrida que Gilles Deleuze. Entonces ya, y ahí es importante que el 72 está el gesto político, filosófico, psicoanalítico de Gilles Deleuze, donde ya no habla de Nietzsche la fuerza. Y el 72, cuando está en pleno antidipo, y con todos los famosos sentados ahí, Gilles Deleuze les lee el famoso pensamiento nómada. Entonces, y ahí la gente no sabe, no entiende nada. Pues, el gran filósofo de Nietzsche era Gilles Deleuze. Gilles Deleuze tenía famosos trabajos de la fuerza, y no habla nada del libro, nada de la fuerza, simplemente habla de los nómadas. Y hace otra lectura de Nietzsche, que es muy buena, que lo saca en la forma de la escritura de Nietzsche, bueno, el antidipo, la forma de la escritura, una forma que es sí misma ya es filosófica, y filosófica productiva, política. Eso es Zaratustra, chao, la voluntad, bueno, ni se nombra. Zaratustra ya tenía algo en sí mismo nuevo, pero había que leerlo no como un contenido, sino como performativo. Explica lo que es lo nómada, y ahí hace una cosa espectacular Gilles Deleuze, porque está hablando de sí mismo, delante de toda la gente, obviamente, y muestra que en realidad no existe una filosofía de Nietzsche. ¿Cómo no existe ninguna puta filosofía? Porque tampoco no existe ni un psicoanálisis ni por sí mismo, tampoco una teoría política por sí mismo, tampoco una teoría antropológica ni por sí misma, tampoco existen libros ni por sí mismo, porque obviamente tiene el antidipo en la cabeza, tiene la crisis de Nietzsche, está postulando lo nómada, y ahí aparece ni más ni menos Klein, aparece ni menos Winnicott, una cierta clínica de la psicosis, una cierta clínica nietzscheana, parafrasea constantemente hacia los Zaratustra. Nietzsche, Gilles Deleuze estaba con Zaratustra en la cabeza. Deleuze no lo sabe, pero las metáforas que usa Deleuze de Nietzsche son de Dionisos y Ariadna. Entonces Nietzsche lo usaba en Zaratustra. Entonces en el barco, hay un barco donde Nietzsche quiere mostrar que está Dioniso Ariadna, y en el barco, en la muerte, en el mismo barco, unos con otros afirman la vida. Esos son los trabajos de Nietzsche filológicos que están en Zaratustra. Los parafrasea Gilles Deleuze, mostrando, parece que la única forma de estar con el otro es en el mismo barco del amor, el mismo barco de lo político, el mismo barco de la locura, pero no hay algo ni por sí mismo, no hay una antropología, ni un psicoanálisis, señor Lacan, o la escuela de lo simbólico del psicoanálisis. No hay una izquierda ni por sí misma, no hay una antropología ni por sí misma, no hay una filosofía ni por sí misma. Entonces es un libro, en la conferencia de Noma, rompe todas las instituciones, por lo que dijo Diego al comienzo. Piensen que están delante de todos los famosos, el mismo famoso, que están todos los famosos escuchando, rompe todo, después el debate entretenido, serie C, lo atacan de todo, son todos sus amigos, son todos de izquierda, lo atacan, le dicen de todo en serie C, porque rompe la institución psicoanalítica, rompe la institución antropológica, rompe la institución filosófica, rompe la institución el misma voluntad de poder, como si existiera un texto. Nunca hubo un texto, además era un texto falsificado, un puto texto falsificado. Entonces rompe la voluntad en y por sí misma, rompe todo tipo de institucionalidad, todo tipo de subjetividad, todo tipo de Estado-nación, lo rompe, y lo queda lo nómada, y es bonito cuando Gilles
Deleuze les contestaba, son amigos, a los amigos, lo recriminaban de todo, de todo, porque finalmente estaba rompiendo la institución, y los franceses aman la institución. Los lacanianos, los estructuralistas, los artuserianos, todos aman la institución. Todos, que tienen que haber esa institución. Entonces, finalmente rompe la institución filosófica, rompe la institución del libro, no hay libro, Zaratustra no era un libro, Leche Homo no era un libro, rompe la institución y aparece lo nómada. Eso es un gesto, y repito, si ven el debate, los amigos no entienden lo que está hablando allí. ¿Qué te pasó? ¿Se te pegaste en la cabeza? ¿De qué está? Lo que pasa es que estaba pensando absolutamente con todo. Oye, está toda la conversa con Guattari, está todo mayo 68, está toda la crisis de la institución, está toda la crisis de Nietzsche, y empieza a aparecer eso que es lo nómada, que puede ser lo N por sí mismo rizomático. Y con esta introducción me gustaría leer un pequeño texto que es sobre Lenz. Le voy a leer un poco de un texto de Lenz de Wigner. Y ahí voy a conversar con el antídico. Yo voy leyendo, entonces después, si no los veo, no les veo las caras. El texto que ama Deleuze y Guattari es el texto de... Amo muchos textos, y obviamente Lenz de Wigner. Porque es pensamiento nómada. No queremos más esta cosa de un sujeto sentado o tirado en un diván, que ridículo. Queremos ese caminar, ese movimiento. Y Wigner, este joven escritor científico, para variar, no terminó porque se murió en el 37, y el 36 escribió como una pseudo novela sobre Lenz, más que novela, es una biografía. Wigner era como un científico, y lo que hacía era trabajar con diarios, periódicos, cartas y cosas, y notas. Así trabajaba Wigner, por eso los textos son increíbles. Pero nunca los terminó, porque como se murió en el 37, y fue publicado en 39. En 1839, murió en el 37, y esto lo escribió en el 1836. Y escribe sobre Lenz, repito, escribe a través de cartas de Lenz, estudios sobre Lenz y cosas que había conservado el pastor psicólogo que había contenido a Lenz en su crisis psicótica. Y ahí arma el famoso texto Lenz-Wigner, lo mismo que lo arma con Woycik también, que el otro texto gigante que es Woycik tampoco lo terminó. ¿Y cómo comienza el texto que le gusta tanto a ellos para expresar esto que es lo humano, pero que un humano que no descansa en un yo, ni tampoco en algo que sea sustantivado, que esté por detrás de ese yo? No hay nada sustantivo. Comienza así el texto. Se lo leo para que vea la fuerza que tiene Wigner en su escritura científica, que le gusta un montón a Deleuze y Guattari. El 20, Lenz pasó por la sierra. Cumbres de altas laderas cubiertas de nieve. Abajo, de los valles, piedra gris, espacios verdes, rocas y abetos. Hacia un frío húmedo, el agua escurría lentamente por las rocas y saltaba al camino. Las ramas de los abetos se doblaban por el peso del aire saturado. Voy haciendo comentarios. Repito, Wigner tenía una cuestión médica, entonces hace como un Freud, hace análisis como científicos, cortos, duros, y a la vez como fenomenológico. Y eso es una escritura propia de Wigner, que es una maravilla, o sea, realmente una maravilla, porque es como un fenomenólogo, pero brutal. Y eso, en el texto de Lenz, para mostrar el devenir psicótico, hace un juego espectacular, como de transferencia y contratransferencia el texto de Wigner con Lenz, están como articulándose los dos. Continúo. Nubes grises recorría el cielo, pero todo tan tenso, y luego las nieblas se evaporaban, y al subir, pesada y húmeda, rozaban los arbustos, tan lenta, tan torpe. Él continuó con indiferencia. No le interesaba el camino, ojo. Ya subiera, ya bajara. No sentía cansancio, solo le desagradaba a veces no poder caminar cabeza abajo. Al principio sentía una presión en el pecho cuando las piedras saltaban de golpe. El bosque gris se agitaba bajo sus pies y la niebla, ora devoraba las formas, ora dejaba medio al descubierto aquellas inmensas figuras. Sentía una opresión,
Es una maravilla el texto. Piensa que, te repito, el texto lo arma con documentos científicos. Sentía una presión, iba en busca de algo, como de sueños perdidos, pero no encontraba nada. Todo le parecía tan pequeño, tan próximo a él, tan mojado, hubiera querido poner la tierra junto a la estufa. No comprendía que necesitara tanto tiempo para bajar la pendiente, para llegar a un punto lejano. Pensaba que tenía que alcanzar todo con unos cuantos pasos. Solo a veces, cuando la tormenta lanzaba las nubes a los valles y la bruma se elevaba en el bosque y las voces, está la psicosis, y las voces despertaban en las rocas, a veces como truenos resonando a lo lejos y luego acercándose con violentos bramidos, con acentos que parecían querer cantar a la tierra con salvaje júbilo, y las nubes se acercaban al galope como corceles de salvaje relincho, y los rayos de sol se abrían camino y llegaban y pasaban su refulgente espada por el paisaje nevado de tal modo que una luz clara y cegadora por encima de las cumbres penetraba los valles, o cuando la tormenta empujaba las nubes hacia abajo, abriendo en ellas un largo claro y azul, y luego cesaba poco a poco el viento, y la profundidad de los barrancos, de las copas de los abetos, subía el susurro de una canción de cuna. Pues, véanse cómo la naturaleza y lo humano están completamente articulados. O sea, después el homenaje a Richard Lindner, el texto comienza con esa pintura del niño y la máquina de 1964 de Richard Lindner, este famoso pintor alemán de Hamburgo que se fue a Estados Unidos y que hacía nada, no era un pop, hacía un pop con expresionismo, un pop cubista, expresionista con densidad. Por eso, porque es una máquina de producción, se separa este juego que ya no hay entre lo humano y lo no humano. Entonces aquí en la descripción de Lenz está increíble, y continúo con el texto de Wigner. Luego cesaba poco a poco el viento y de la profundidad de los barrancos, de las copas de los abetos subía el susurro de una canción de cuna, de un repicar de campanas, y por el azul oscuro iba subiendo un rojo suave. Sigo un poco más, porque es el inicio del texto. Y pequeñas nubecillas cruzaban el cielo con alas de plata, y todas las cumbres de los montes, nítidas e inmóviles, brillaban y relampagueaban en la inmensidad del paisaje. Sentía entonces un desgarro con el pecho. Fíjense, lo que le pasa a la naturaleza le pasa a Lenz. Sentía un desgarro en el pecho, se detenía jadeante, el cuerpo doblado hacia adelante, ojos y bocas desmesuradamente abiertos, fundamentales, un rasgo dionisiaco. Pensaba tener que aspirar a la tormenta, dar cabida en él a todo. Se tendía y yacía recubriendo a la tierra, se confundía con el universo. Es una maravilla, el doctor Schroeder, ¿verdad? Se confundía con el universo. Era un placer que le causaba dolor, obvio, o bien se detenía silencioso y ponía la cabeza en el musgo, cerrando a media los ojos. Luego todo se alejaba de él. La tierra se le escapaba bajo los pies. Se volvía tan pequeño como una estrella fugaz, sumergiéndose en una impetuosa corriente cuyas claras aguas fluían por debajo de él. Mas era solo instantes. Y luego se incorporaba sereno, firme, tranquilo, como si hubiera pasado ante sus ojos un juego de sombras, no recordaba nada. Hacia la tarde llegó a la parte más alta de la montaña, a un nevero desde el cual se volvía a descender a la llanura por el oeste, y se sentó allí arriba. Con el ocaso había llegado la calma, las nubes estaban en el cielo fijas e inmóviles, así como la fotografía de imagen de Santiago, en lo que abarcaban la vista, solo cumbres de donde arrancaban vastas laderas, y todo tan silencioso, gris, crepuscular. Se sintió horriblemente aislado, estaba solo, completamente solo, quería hablar consigo mismo, pero no podía, apenas osaba respirar, el movimiento del pie resonaba debajo como un trueno, tuvo que sentarse, le invadió una angustia infinita en aquella nada, estaba en el vacío, se levantó de un salto y bajó corriendo a la pendiente. Había caído la noche, el cielo y la tierra eran una unidad. Genial la descripción. Y como si algo persiguiera, fundamental, y era como si algo le persiguiera, dice Wigner Lenz, y como si algo espantoso tuviera que darle alcance.
Eso es fundamental para Gilles Deleuze. Algo que los hombres no pueden soportar, como si la demencia le diera caza al galope. Ese es el texto, que es una maravilla, directamente de Wigner, leyendo a Lenz. Y ahí llega a la casa, y la casa lo sostiene donde está este pastor psicólogo que lo empieza a contener. Así comienza el texto de Lenz de Wigner. ¿Qué pasaba con Lenz? Y esto es importante. ¿Y qué pasa con Wigner? Y eso también es importante para entender el inicio brutal del antidipo. Wigner era traductor de Shakespeare. Sarah Kane era como traductora de Shakespeare, la famosa dramaturga psicótica. Wigner era un poco psicótico, pero se murió y era traductor de Shakespeare. Bueno, Reinhold Lenz era traductor de Shakespeare. ¿Y quién era Reinhold Lenz? Fue un discípulo de Kant, pobrecito para él, que estudió teología en Königsberg, seguía las clases de Kant. Reinhold Lenz, ya con Reinhold Lenz era eso. ¿Qué más? Empezó a traducir Shakespeare. Mira, Lenz traducía Shakespeare ya en 1760 y algo. Este dato es fundamental. Shakespeare, traducían a Shakespeare. Wigner traduce a Shakespeare, Sarah Kane traduce a Shakespeare, todos estos grandes escritores psicóticos traducen a Shakespeare. ¿Y qué hace el Lenz? Lenz se psicotizaba y finalmente escapó, se sanó, fue a Suiza, donde se describe el texto de Wigner, y finalmente muere en Moscú, muere como un pobre subnormal, muerto de hambre. Pero lo interesante de este rey, pues conoció a Herder, se conoció a una cierta amistad con Goethe, con Shakespeare, traductor de Shakespeare, con Kant, con traductor de Shakespeare, con Goethe, con Herder, se mete en todas estas cosas y empieza a saber lo que hace Lenz. El famoso Lenz hace algo increíble. Es un pre-Wigner, es un pre-Deleuze y un Guattari. ¿Qué hace Lenz? Escribe unas novelas rarísimas, muy picantes. Si Goethe hacía cosas gigantescas, si Kant hacía cosas gigantescas, Lenz escribe un texto pequeñito, una novela, que lo tiene como una novela crepuscular, que se llama Los Soldados. Los Soldados, una comedia. ¿Y qué hace ahí? Lo que hace cuando, si usted lee la novela, está en francés, está en inglés, italiano, está en alemán, si lee la novela de Los Soldados, es un Shakespeare, es como un Wigner, es como un Wojciech. Wigner le copia a Lenz. Mira, Wigner le copia a Lenz, al famoso, al loco Lenz, al psicótico Lenz. ¿Saben lo que hace? Hace una novela shakespeariana, donde todo es naturaleza, donde los soldados son unos pobres, no hay subjetividad en Lenz. Los soldados se comportan como una grilla, como una red de puro dolor, que es una expresión de unas lógicas que lo hacen mierda. O sea, ya las novelas de Lenz es absolutamente deleuziano-cotidiana. Ya lo hacía él estaba así, y ya escribe una novela con su amado Goethe, que rompe a Goethe. No hay gran figura, no hay gran yo, no hay gran héroe. Los héroes son los soldados, así como Wojciech, pero más simples que Wojciech, un grupo de Wojciech. Son todos como anti-Hamlet, pues, son anti-Hamlet, un grupo de anti-Hamlet que no tiene subjetividad alguna, así como los enanitos de Herzog, ¿verdad? Entonces, no hay nada, y ahí lo que hace él, rompiendo la gran construcción antigua, clásica de la literatura, dando vuelta a Shakespeare, amando a Shakespeare, dando vueltas a Shakespeare, y pegándole a Goethe, y pegándole a Herder, y pegándole a Kant. Este es un discípulo maldito, le pega puñetazo a sus grandes maestros patriarcales. Lo que hace es escribir una literatura, ¿saben lo que hace? Textos cortos, brutales, sintéticos, como Wojciech, como Sarah Kane, como fue la verdad Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hizo hasta una novela de Lenz. O sea, Lenz inventa el método de escritura sin subjetividad, que rompe la escritura clásica, que ya no, entonces uno no es culpable de un asesinato, hay estructuras sociales, políticas que hacen que estas cosas acontezcan, brutalidades, rabia, asesinato, y lo que hay entonces es que es una crítica como revolucionaria, donde el sujeto es un pobre sujeto que no está constituido, y el rasgo animal corporal se escribe a los Shakespeare con la naturaleza, y aparece el cuerpo, lo animal. Wigner hace lo mismo en Wojciech, y Wigner hace lo mismo con Lenz. Wigner le copia a Lenz en modo para mostrar a Lenz mismo eso que es lo animal, lo corporal, en una maquinaria
de producción de naturaleza que es anterior a la subjetividad, porque Wigner, como buen médico, siguiendo a Lenz, cree que en el sujeto está la mierda. Y eso es lo que después postula Wigner, obviamente, en Wojciech, pero ya estaba en los soldados. ¿Sabes? El problema es el Estado-Nación. ¿Sabes? El problema es la historia, dicho así en el texto, como dijo Diego. El problema es el Estado-Nación, ese sedimento sociohistórico que es subjetiva. Luego, si eso es lo humano, la naturaleza, grande señor Shakespeare, la naturaleza va a ir generando una unidad de producciones de múltiples subjetividades. Lenz lo vivía así. Esta novela fue considerada como una mierda, tenía ninguna grandeza, o sea, porque es rarísimo, era como con lo mejor de Shakespeare, pegándole al maestro Goethe para mostrar un humano animalizado, ¿no? En contra de ese sedimento sociohistórico del Estado-Nación que nos hacen construirnos como humanos. Después eso lo raja Wigner, repito, explícitamente en Wojciech, en lo que nos quedó de Wojciech, porque Wojciech estaba construido por los editores críticos. Son cuatro novelas que vamos a armarlas para darle una unidad. Entonces, por eso Lenz es fundamental. Además, Lenz es entretenido porque fue discípulo de Kant. Y además fue discípulo de Goethe, ¿ya? Y cercano a Herder. Y además, un maldito traductor de Shakespeare. ¿Y qué veían en Shakespeare, Wigner y Lenz? Ni más ni menos lo que ve generalmente Richard Lindner en El niño y la máquina. Ven naturaleza. Y eso la enseñanza de Nietzsche. Nietzsche amaba completamente a Hamlet. Y ven en la naturaleza las producciones de múltiples modos humanos que no tienen por qué ser subjetivos. ¿No? Y eso es lo que está debajo, repito, fundamental de Wigner, de Lenz, de Shakespeare, que está siendo asumido en el año 72 en esta tremenda crisis que es el Nietzsche. Pues Nietzsche Nietzsche no es solamente un filósofo, Nietzsche era una disputa política y humana en Francia y en Europa. Y todo eso se expresaba después de la destrucción de mayo de 68. Dicho eso, y con esta introducción de Lenz, Wigner y Shakespeare, me gustaría comenzar a leer el famoso texto de Guattari con Gilles Deleuze, porque quiero que vean algo, que ya lo he estado insinuando. Como aquí ustedes muchos son psicólogos, psicoanalistas, esto es fundamental. Si no me equivoco, en 1923, Freud había sacado su gran último libro, o sea, de tantos textos brillantes que había hecho Freud, que era, ¿cómo se llamaba? Das Ich und das Es. El yo y el ello. Literal, la traducción literal, el yo y el ello. Y ahí se generaba como una tremenda reconstrucción, un segundo momento respecto a la interpretación de los sueños publicado en 1900. Entonces estaba el texto escrito a finales de 1999, piensen que Freud, si no me equivoco, nació en 1856, entonces está viejo, nació 2 años más que Nietzsche, en 1756, el 99, a final del 99 terminó la introducción de los sueños, hizo la autoanálisis, usted conoce la historia, hace el texto de la histeria, la muerte del padre, la autoanálisis, aparece todo eso, y finalmente aparece el aparato psíquico. Hay aparato psíquico. Aparece esa primera tópica del aparato psíquico que es espectacular, uno de los más importantes de la historia, es la interpretación de los sueños. Justo aparece ahí, lo publican en 1900. En 1900 aparece la investigación lógica de Husserl, que es el libro del yo, la subjetividad. Aparece Freud también aparece con una subjetividad, aparece con una subjetividad inconsciente. Husserl aparece con una subjetividad intencional, los dos aparecen con subjetividades, una intencional y una con un aparato inconsciente. Aparecen ahí fuertísimos. Paréntesis cultural, también en 1901 aparece la primera edición de los 120 días de Sodoma de Sade. Sade, el texto había sido perdido, y Ian Bloch lo edita con un falso nombre, lo edita y lo coloca ahí. Entonces, era interesante, pero solamente creo que se sacaron 250 copias de ese texto. Una de esas lo tuvo Buñuel y con esa hizo la Edad de Oro. Entonces, era un libro, Freud era tremendo, Husserl era tremendo, Sade, nadie conocía los 120 días,
pero ya estaba ahí, ya estaba la edición que había hecho Apollinaire, estaba en la edición de los 120 días que había hecho el científico sexólogo Ian Bloch. Claro, entonces, habían 250 ejemplares, porque era un texto maldito, pero ya lo estaban leyendo, y en los textos de Say era raro, en el texto de Say no había eso del yo y la intencionalidad de Husserl, y no había ese aparato psíquico que mostraba al neurótico ahí ni por sí mismo Freud. Había algo rarísimo, que eran multiplicidades corporales, cuerpos múltiples, unos con otros, sobrecodificándose en cuatro grandes momentos que van pasando por las perversiones de cada mes, de noviembre, diciembre, enero, febrero, de la erótica a las mortales finales. Entonces el texto era increíble, el Ian Bloch queda flipado. El Ian Bloch no ve ningún problema de enfermedad en Say, al contrario, ve un tratado espectacular de sexología. El primer tratado de sexología sería el de Sade, y estaba el manual horrible de Richard Craving, ¿cómo se llama? Kraft Ebing. Estaba ese manual de psicopatología, que era una mierda horrorosa, que usaba Freud, usaban todo. Estaba el trabajo del aparato psíquico de 1900, estaba la subjetividad intencional del mundo de Husserl, y estaba el maldito Sae a la luz de Ian Bloch levantando la sexología. Entonces, por un lado, nace la sexología en contra del psicoanálisis y en contra de la filosofía, absolutamente. Y abajo la psicopatología, molestando al psicoanálisis de Freud y mostrando a toda la filosofía de la intencionalidad, fenomenología y la ontología. Y aparece en la brutal sexología de Ian Bloch, basado ni más ni menos en los 120 días de Sodoma. Eso pasa con todo. Y en 1903 aparecen los tres ensayos fundamentales de Freud, que es el primer ensayo de las aberraciones, donde Freud no sabe qué hacer, está levantando el neurótico, pero le aparece completamente el invertido, o el perverso, o el monstruo, le aparece el monstruo, no quiere tener, dándole mil vueltas, está ahí, y dándole esas mil vueltas a Freud, porque usa el manual de psicopatología, pero le molesta el manual de psicopatología porque es como determinista, no quiere entender las cosas como brutales, no hay magia, no hay brujería, entonces en eso Freud es sano de cabeza, no más estupideces así con respecto a la sexualidad, pero sí está lleno de invertidos, está lleno de monstruos, está lleno de perversos, como diría la Saldúa, está lleno de abyectos, está lleno de queers o de trans, está lleno de cosas. Entonces Freud dice, complicado, está lleno, hay que explicarlo de otra forma. Algo me sirve el manual de psicopatología, y de repente empieza a echar mano de sexología de Ian Bloch. Pero lo que no sabía Freud, que Freud no lo sabía, ustedes lo saben, yo se lo digo, Freud no lo sabía, lo que Freud no sabía es que Ian Bloch era el editor de Science, de los 120 días de Sodoma. Entonces, Ian Bloch estaba trabajando ni más ni menos con los textos literarios creativos increíbles de Sade. Eso Freud no lo sabe. Entonces Freud va como entrecruzado, levanta el aparato psíquico, quiere quitarle toda la cuestión ideológica, ridícula, religiosa, rasca, horrible que había, de construcciones horribles del humano, pero tiene su carácter científico. Es como un patriarcal, es como un Aristóteles científico del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Algo le pasa, aparece en la neurosis, pero está lleno de invertido. Y ahí viene después el segundo vuelco, y Freud le pega un mazazo en el año 23 y hace la tremenda construcción del yo y el ello. Finalmente lo cambia, lo profundiza al Das Es. Esto es fundamental, lo que le estoy contando, porque mira, Heidegger en el año 27 saca Sein und Zeit, y Heidegger nos dice Das Sein und die Zeit. No dice Das Sein und die Zeit, porque Heidegger se la pilló y estaba peleando con su maestro Husserl. No podía ser Das Sein und die Zeit, el ser y el tiempo, porque de inmediato les ponía una se daba cuenta, no fue una sustantivación. O sea, ya el maldito Heidegger, complicadísimo, no me cuadra esta cosa que exista un Das Ich. Mira, no me cuadra que exista un Das Ich, decía. Pero tampoco me cuadra que exista un Das Es. Porque ¿cómo es un Das Es? De lo que es un Das Sein, y el Das Sein no es ni Das Ich ni Das Es. Debe haber como una cierta apertura, una apertura en sí misma, pero no sabe qué hacer Heidegger con el cuerpo, con la materialidad, pero se da cuenta que no puede ser una sustantivación. Por eso Heidegger no coloca Das Sein ni un Sein, coloca Sein und Sein, coloca presencia y presente. Lo que hay es una perforación espacio-temporal. Eso es Heidegger. Yo creo que hay como, si es que lo hay, pareciera que lo humano no es nada determinado como algo, simplemente es una apertura espacio-temporal.
obviamente sin un cuerpo, obviamente sin carne, porque Heidegger era un tontólogo, entonces tenía un rollo pagano, entonces, sí, pero sabe que no hay das, porque si hay das, das sí, o das es, el das lo que va a hacer, va a traer un tremendo problema del siglo XIX, una sustantivación. Y esa sustantivación que trae, más ni menos que trae, una decisión. Y esa decisión que trae, ni más ni menos una decisión insalvable, naturaleza y subjetividad. Y esa, vos Heidegger dice, Dasein, no puede ser, no puede ser un Dasein, no, es Das. Y dice, Dasein es Das in der Welt sein. Y junta, o lo que está en Shakespeare, lo que está en Sein, Dasein es mundo. Claro, pero entonces lo que hace Heidegger es entretenido. Te junta Dasein con ser en el mundo, Dasein con Welt, Dasein Welt, humano mundo. Entonces ahí ya está apareciendo una unidad de producción, pero como Heidegger era, repito, un pagano cristiano y con tendencias complejas, les quita todos los rasgos de producción natural, todos los rasgos de producción corporal, todos los rasgos de producción de carne, a eso que era la naturaleza del humano por el rollo que tenía el propio Heidegger en su propio pensamiento, ontología y creencias personales. Se da cuenta que hay una tremenda unidad de articulación, pero la piensa completamente descarnada, despolarizada, y ese es el problema que tiene Heidegger, pero se da cuenta que no puede fundar un Das Ich de nuevo, menos un Das Es, porque lo abierto, un Das Es es lo abierto, lo que nos perfora. No puede haber un Das Es, porque sería ni más ni menos reproducir la tontería de siglos y siglos de determinación de eso que se llamaba lo cerrado sobre sí mismo, el yo, con algo que es lo abierto, la naturaleza. Y eso se pone en tela de juicio. Entonces, obviamente ya estamos en los 60, estamos en mayo de 68, está la crisis de Nietzsche, está la crisis, ustedes lo conocen mejor que yo, están pasando muchas cosas en Francia, en los movimientos, ahora estamos en mayo, estamos como, son 10 semanas de revuelta de los estudiantes pijos de París con los estudiantes más pobres de París, y después se meten los sindicatos, y además está en una época de convulsiones, completamente. Están todos los movimientos en Inglaterra del glam, está Bowie fuertísimo, está la Guerra Fría, está todo el problema hubo el problema de los misiles, el problema de Bahía Cochino, hubo el problema de la Guerra Fría está fuertísima, está la guerra, está por llegar está todo el juego de llegar de la Luna, está todas las cosas del Sputnik, de Yuri Gagarin, después del Apolo 11, está todo el juego de compañías de Kennedy a Nixon, está todo el mundo de Brezhnev, está tremendo, y está naciendo los juegos de rock post-Elvis, están haciendo el glam, nuevas diversidades sexuales como Bowie, tipos que son como andróginos, son los primeros gay, lesbianos, los primeros queer, están haciendo los primeros movimientos pre-punky, ya los movimientos revolucionarios alemanes, en Uruguay, en Latinoamérica hay movimientos revolucionarios, está pasando mucho a la minifalda, empieza a la píldora, el tenis, el movimiento tenis, rock, píldora, juerga, el cine, está con todo. Está Lacan con lo escrito, ¿verdad? Esta persona de Berman, está Antonioni con Blow Up. Están pasando mil cosas y Mayo 68 finalmente fracasa en esta producción. No hay ningún proceso constituyente en Mayo 68. Como el 15 de España, no hay ningún proceso constituyente. Y finalmente la cosa se empieza como a colapsar y viene, como diría Lacan, viene un gran amo, viene otro juego de dominación, finalmente. Entonces, en toda esa tremenda crisis, eran todos amigos con Lacan, todos rompen con el psicoanálisis, el viejo Lacan pelea con el cuarteto de la filosofía, con Deleuze, como ustedes saben, con Barthes, con Derrida, con Foucault. Hay una tremenda pelea. Antiguamente eran todos amigos, ¿no? Ustedes saben que Miller y no sé, ¿cómo se llama? Balibar, que es un amigo, iban junto a los cursos de Althusser sobre Lacan. Al principio eran todos amigos, pues están todos peleados, no sé, todos los dispositivos se caen todas las epistemologías, se caen toda la ontología. Lacan ya no sabe qué hacer con su aparato simbólico, no sabe cómo más de lo imaginario a lo simbólico ya no estructura absolutamente nada, porque está todo en movimiento, está todo en el sentido de Bowie, glam, así como la canción de Space Oddity, está todo saliéndose, está todo saliéndose forcluido del sistema simbólico. La famosa Verdrängung de la que aquí es fundamental en el texto del Antiguo, la Verdrängung, la represión ya no
no es un movimiento que reprime, hay algo que está en la perversión, la Verleugnung, está la desmentida, o denegación, como se quiera decir, y sobre todo hay un salirse a lo real, sería un acontecer de un hoyo, de algo que no se deja agarrar absolutamente nada, así como Space Oddity de David Bowie, una salida absolutamente del sistema de lo simbólico, absolutamente, en el delirio, en la locura, así, una salida, los 66, 67, 68, 69, 70, en distintas partes de Europa, y en esta tremenda salida, que ya repito, lo simbólico no cuadra, el estructuralismo no cuadra, Althusser se va para la casa, cierta Althusser se va para la casa, Lévi-Strauss se va para la casa, excepto Lacan se va para la casa, se empieza a perforar por todas absolutamente, el psicoanálisis cae ni más ni menos el marxismo, cae la lingüística, cae el psicoanálisis, cae la antropología, caen las instituciones, y ahí viene, yo creo, esta tremenda construcción que hace este gigante que era Guattari con Gilles Deleuze. Y les leo el texto, que ustedes lo deben conocer de memoria. Es la traducción en español, ¿verdad? Ello funciona en todas partes, fundamental. Así como Lenz, amigos, así como Wigner. Eso es, ello funciona en todas, no es das es. Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo, así como se mueve Lenz, como escribe Wigner. Ello respira, ello se calienta, ello come. Luego ello caga, ello besa. Piensa que este texto para nosotros es común actualmente, piensa 50 años atrás, lo que fue en la época cuando aparece el texto. Por eso les repito que traten de ver el Congreso de Cerisig, está publicado, lo pueden ver, las peleas que hay ahí. Qué error haber dicho el ello. ¿Ves? Qué error, señor Freud, de 1923, decir das es. Lo que pasa es que el alemán no lo puede decir, el alemán tiene que sustantivarlo. El es tiene que sustantivarlo, pero Heidegger, que es pillo, Heidegger no lo sustantiva, y Heidegger decía, es give, se da. Entonces, pues Heidegger se daba cuenta, el maldito Heidegger se daba cuenta que no podía sustantivarlo. El Erainer, el Abandman no se puede sustantivar. Abandman o el Erain no se puede sustantivar. Entonces él decía, es give, se da, se otorga, ¿no? Porque es una perforación. Pero lo que hace Gilles Deleuze y Guattari, en toda esta crisis interna francesa y europea, donde la epistemología y la ontología se van completamente a la mierda, pero ya está, ya estaban en Sade, estaban por otras partes, en otros textos, estaba en Nietzsche, obviamente, estaba en Nietzsche, empieza a aparecer este tremendo ello sin ser sustantivado. Es la única forma de que aparezca esta naturaleza en producción. Y continúo, en todas partes máquinas, y no metafóricamente máquinas de máquinas, por sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra corta. El seno es una máquina que produce leche. Esto es típico, si ustedes leen la obra de Lenz, Lenz escribe así, para que lo vean. Lenz escribe así, Wigner escribe así. El seno es una máquina que produce leche y la boca una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico, fundamental, vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar. Crisis de asma. De este modo, todo bricolage, cada cual sus pequeñas máquinas. Una máquina órgano por una máquina de energía, siempre flujos y cortes. El presidente Schreber, famoso trabajo de Schreber que atraviesa para atender la psicosis. El presidente Schreber tiene los rayos del cielo en el culo, así como Lenz, así como los soldados de Lenz, así cuando Lenz caminaba por la montaña, así como Boyce, cuando hablaba con la tierra, si mataba o no mataba a María, y la tierra le decía, cárgatela, cárgatela, así como Ray Lear de Shakespeare. Es el último Shakespeare, ¿verdad? Ray Lear, que Ray Lear en su delirio, psicosis, que no sabe quién lo quiere, quién lo ama, es la naturaleza la que está operando en el Ray Lear. Eso es lo que está presente absolutamente en el texto. El presidente Schreber siente algo, produce algo y puede teorizarlo. Algo se produce, efectos de máquina, pero no metáforas. El paseo del esquizofrénico, Pensamiento Nómada 72, ¿ya? Que es el texto maravilloso en honor a Nietzsche, rompiendo la institución filosófica y la propia institución deleuziana, es un bueno mejor que el neurótico acostado en el diván, señor Lacan,
y su etapa de lo imaginario y lo simbólico. Un poco de aire libre, una relación con el exterior, obviamente, porque no hay interior, somos simplemente superficies, así como el arte pop que le gusta a Gilles Deleuze, superficies, como las marcas de Dioniso que están en Zaratustra, somos superficies, porque no hay ningún dentro, luego formalmente no hay ningún afuera, hay como un juego autocontenido, una cinta de medios. Entonces, somos un poco de aire libre, una relación con el exterior, porque no hay punto originario, no hay algo, no hay un guys, algo que se cierre sobre sí mismo, porque si existiera eso, sería la trampa, además de la decisión cristiana que se mete en la estructura del capitalismo, estaría operando eso. Por completo, por ejemplo, Paseo de Lens, reconstituido por Wigner, que fue el que le leía al comienzo. Por completo diferentes de los momentos que Lens se encuentra en casa de su buen pastor, que los textos del pastor son los que utiliza Wigner para construir el texto, que lo obliga a orientarse socialmente. Ahí está lo que decía Diego al comienzo, ahí está esa estructura sociohistórica, que finalmente es el Estado-Nación y es yo. El maldito yo, el maldito Estado-Nación que nos regula y finalmente es humano, sería la trampa. Por eso Nietzsche, Gilles Deleuze, Lens y Wigner ven en lo animal la salida y no en lo humano. Respecto al Dios de la religión, respecto al padre, a la madre, aquí ya no hay figura familiar, ¿no? Porque ya no. Acuérdense de los textos de la calle Ciencia, donde Nietzsche dice lo mismo. En el paseo, por el contrario, está la montaña, puro Ray Lear de Shakespeare, puro Lenz y puro Wigner. En el paseo, por el contrario, está en las montañas, bajo la nieve, con otros dioses o sin ningún dios, sin familia, sin padre ni madre, con la naturaleza. Al decir eso, se rompe todo el sedimento sociohistórico de la construcción familiar, que ha sido el tremendo San Benito para entender lo humano, y aquí, ya he hablado un montón ya, es tarde, y aquí viene algo fundamental y esto con Alfonso lo hemos conversado creo que en Chile o por WhatsApp. Viene algo fundamental a nivel del psicoanálisis o de la clínica, y esto para la gente que ustedes son clínicos, viene algo fundamental. Si Lacan no cambia, se va a la mierda. Y por eso Lacan, en el año 78, casi completamente siguiendo a Deleuze y Guattari, en el 78 dice: estamos todos locos. Ya, completamente, muere el 81. El 78 está completamente Lacan en la tercera enseñanza o segunda enseñanza, según como se quiera ver. Ya Lacan había hecho un tremendo esfuerzo para pensar en el 72, 73, algo completamente distinto en Encore, en Naún. Entonces, en Naún, ¿qué es lo que hace en Lacan? Es pegarse consigo mismo y es lo más grande que puede llegar. Después Lacan lo que hace hasta el 81, cuando se muere, es como tratar de pensar desde Naún. ¿Y qué hace en Naún? Ni más ni menos es en pleno 72-73, había salido, estaba Cerici, estaba el antidipo, está este acontecimiento de lo real que lo constituye, que lo real no es lo real, no es el real, no es nada real, no es algo real. Y aquí después quiero conversarlo con usted, algo entretenido de un debate en Europa sobre esto, sobre el ello que no está sustantivado. Si hay tiempo, les converso sobre eso, sobre el realismo especulativo. Entonces, y ahí se da cuenta Lacan, absolutamente, que si lo real, y por eso tiene que cambiar toda su terminología, o sea, toda la estructura, tiene que hacer un paso hacia atrás, tiene que ir ni más ni menos, Lacan era un pollón, estaba leyendo a Winnicott. Los ingleses estaban completamente trabajando en la clínica de la psicosis, obviamente, porque sin nivel teórico fuertísimo, pero sí a nivel de clínica, y a través de los niños, y la clínica ya lo había hecho la Melanie Klein, y sobre todo Winnicott absolutamente habían trabajado en el mismo barco, una transferencia contra transferencia, en el lenguaje de Lacan habían trabajado ahí la transferencia y el deseo del analista, y en ese juego de la clínica, llegando a Nietzsche en el mismo barco, de transferencia contra transferencia, algo acontecía. Entonces ya había una clínica, pareciera que es el pánico que le tenía Freud y cierto lacanismo a la psicosis, porque no se cierra, no hay una metonimia, no hay algo que lo cierre, y queda completamente como Space Oddity fuera del sistema, se va fuera de la torre de control. Eso que es la clínica, no, entonces como no hay posibilidad de cierre, jamás una psicosis, porque no puede haber una contratransferencia. Entonces ahí, clarísimamente, a Lacan mirando a Winnicott, mirando a Melanie Klein, la clínica de la psicosis,
rompiendo lo simbólico, yéndole a la lengua, le da la razón, parece que la profesión es constitutiva, parece que la Freudiana es constitutiva, la psicosis y la Freudiana son dos figuras fundamentales que están atravesando la neurosis. La cancha se da cuenta por todo lo que había pasado, se da cuenta que el trabajo era de lo incestuoso. Ya la Melanie Klein había trabajado espectacular, que antes de la tipificación parece que había algo increíble entre la madre y el hijo, que es antes del Edipo. Antes del Edipo estaba Troya, estaba Micenas, antes de Grecia estaba Micenas, antes del Edipo estaba la madre, antes de Freud estaba la Melanie Klein. Entonces empieza a darse cuenta Lacan con algo pasa con la edificación, con la castración, hay un paso anterior al nombre del padre, hay algo anterior al nombre del padre. Pasa que el mismo Lacan hace síntomas con lo real, no sabe qué pasa con lo real, y llega a lo máximo que puede pensar, y empieza a pensar lo real y lo femenino, las fórmulas de lo femenino como lo abierto, por antonomasia, como algo que no se cierra, tiene completamente el Antidipo en la cabeza, la crítica de sus amigos, discípulos, eran todos amigos, tiene la crítica aquí, ¿no? Está todo el desastre de la epistemología, el desastre de la clínica, las diversidades sexuales, los movimientos de Europa, y ahí Lacan, si nos va en encore a la clínica de lo real, que es una clínica de la... Él quiere hacer una clínica de lo real, una clínica de leyes sin sustantividad, que era lo que decía completamente el Antidipo, lo muestra a revés al derecho en todo el libro. Si en esa clínica, esos trabajos de 72-73, todo psicoanálisis se va a la mierda. El psicoanálisis entendía en la forma clásica. Y eso es lo que trabaja Lacan hasta el 81. Se da cuenta que la locura es constitutiva, no puede construir de todo una clínica de la psicosis, no puede. Ya André Green y otros lo quieren construir, pero él no puede construir la clínica de la psicosis. La que sí están trabajando todos ustedes en un mundo de Deleuze, Guattari, o la clínica nietzscheana, o la clínica de la psicosis de Winnicott, ellos ya la trabajaban. Y ahí empieza, yo creo que a generarse algo espectacular, y aquí quiero terminar, que eso real empieza a aparecer con, yo llamo monstruosidades, singularidades, clínica de las singularidades, o el lenguaje de esta gigantesca de la Ansaldúa, clínicas de los objetos, clínicas de las intersecciones, yo llamaría de las singularidades interseccionadas. Entonces hay clínicas de las singularidades interseccionadas, y eso es lo que empieza a aparecer ya en el año 90, 2000, y es lo que estamos actualmente ahora. Y eso se logra con el segundo Lacan, que si no hace el giro, gracias a lo que está pasando con Winnicott y Melanie Klein, a todos los que están en movimiento, a la destrucción de la propia clínica y la institución lacaniana de lo simbólico, gracias, entre otras cosas, al Antidipo y el trabajo espectacular del Antidipo y lo que está pasando históricamente. Gracias a eso podemos revivir una psicoanálisis ahora para el queer, para el trans, para los objetos, para los interseccionales, para todas las formas interseccionales que somos cada uno de nosotros, y con el dolor y angustia que tenemos ahora, y no esa construcción ridícula de una neurosis que, no se, que se debiera de alguna forma resolver. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí para poder conversar, porque aquí es súper tarde y seguimos con la conversa, estimados. Y después quiero hablar de algo interesante que es sobre el realismo especulativo, que es lo real, el debate de lo real que hay actualmente en Europa, entre Harman, Gable, Miyazu, Zizek, Badiou, es el tema de lo real, que es el tema que se discute actualmente. Que es un ello, pero sustantivado. Nuevamente. Algo de un ello sustantivado, nuevamente. Eso, mis queridos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, en primer lugar, por esta contagiosa presentación. Paso la palabra, me imagino que hay algunos amigos o amigas que tienen cosas para decir. Tallada también, tallada de Poliñano, bien ya, está despierta. Ajá. Bien Fabián. ¿Alguien se anima? Bien, mientras se anima, les cuento el debate que es importante en lo que estoy ahora en las peleas. Yo creo que esto es importante para ustedes que son deleuzianos, guattarianos, que es el tema del realismo especulativo. El gran debate, hay dos debates fundamentales en Europa que yo creo que ustedes como trabajadores
en clínica y conceptual de Deleuze y Guattari los tienen incorporados. Entonces, ustedes están ya como superando el debate, pero el debate está con todo en Estados Unidos y en Europa, que es el feminismo y es el realismo especulativo. ¿Qué trae el feminismo? Independiente de la consigna, de la cuarta generación de feminismo, ¿ya? No feminismo de la entidad, que es complicadísimo, un feminismo patriarcal, no feminismo esencialista, porque también fue un feminismo raro, así como esencialista, ¿verdad? Esencialista, si antes era falo, ahora es vagina o chocho, entonces no tiene sentido. Después está el gran feminismo queer, que trae la Battery y compañía, y actualmente el feminismo interseccional o diferencial, que son que tienen la Supanqui, está llena de gente trabajando en eso actualmente. La Chiara Motici habla de eso. Entonces, el no feminismo es un feminismo de forma de escritura. Entonces, ese feminismo interseccional, que ahora la mala gusta en eso y pelean contra la Battery, cosas así. Entonces, independiente de la causa feminista, obviamente de derecho para la mujer o de derecho para la diversidad sexual, que es fundamental, y sobre todo para el tema del trans y para el tema queer en general o trans en especial, lo interesante que trae como a nivel filosófico, como a un nivel de episteme, el feminismo es cómo no habrá una forma de episteme que no sea, como diría la red de Segato, masculina, o sea, de cofradías, o sea, de una forma, yo diría, como de un capitalismo como patriarcal colonizador, colonialismo, patriarcal, o sea, el señor y el siervo de Hegel, que es como una forma de dominación masculina, que siempre es patriarcal, es un señor, y siempre genera una cierta hacienda, ¿verdad?, que coloniza. O sea, entonces, no habrá formas escriturales que sean distintas, que no tengan esa pretensión, o sea, así como de hablar desde arriba, así como hablan los filósofos, los teóricos, los políticos. Bueno, Putin, así, Biden, todo el mundo habla así, Xi Jinping habla así, no, Boris Johnson, Piñera, Bolsonaro, todo el mundo así. Entonces, no hay otra forma. Entonces, lo interesante de cierto feminismo, independiente, repito, las peleas entre ellas, de todas las generaciones entre ellas y de toda la reivindicación que tienen que haber también de derechos y de igualdades, interesante es una cosa epistemológica, filosófica, formas escriturales que sean distintas. Entonces, y eso es interesante, o sea, ¿cómo Anzaldúa escribía de una forma increíble como escribía la Anzaldúa? Entonces hay muchas feministas, y ahí están grandes escritores como Kafka por detrás, Brecht, Foster Wallace, distintos escritores, Nietzsche, un gigante en eso. Bueno, y eso es lo que yo veo que cuando se junta, Deleuze no es el típico escritor como filósofo, como todos los filósofos, y cuando Deleuze se junta con Guattari, genera una forma de escritura, ellos mismos rompen todos los juegos patriarcales de masculinidad, de señor y siervo, no es un discurso cerrado, es un discurso performativo, una caja de herramientas, un discurso performativo que está completamente abierto y sangrando, resonando, actualizándose, rompiendo. O sea, el mismo Antidipo ya es en sí mismo, es un trabajo femenino, completamente femenino en su estructura. Lo que se debate ahora, lo que se debate el feminismo interseccional, ya en el 72 lo realizaron Deleuze y Guattari. Lo realizan ya, o sea, no solamente escrituralmente, lo realizan como juego político, como diría la Butler. Como juego político, ya es el 72, ya hay algo interesante en el feminismo. Es un debate actualmente del feminismo, repito ahora, de la tercera y cuarta generación, repito, más allá de todo lo que es derecho, la no violencia y todo eso, hay una forma de escritura, luego una forma política de organizarlo. Eso. Y el otro gran debate que atraviesa todo, actualmente es el realismo especulativo, que tiene varios héroes actuales que son jóvenes, un poquito más jóvenes que yo, entre 45, 50, por ahí, 52 años, que son, por lo menos hay tres, que es Harman en Estados Unidos, Quentin Millazou en Francia y Marco Goebbels en Alemania. Y por detrás hay dos gigantes que son Zizek y Badiou. Pero el que hegemoniza es Badiou. Y esto es interesante, porque yo soy amigo de ellos, pero no, pues, les voy a pegar una crítica. Mira, es interesante porque Badiou y Zizek, no te enojes, Slavo, se creen feministas. No, se creen feministas. Como todos los filósofos que así somos todos feministas, sí, pero, ¿saben lo que anda detrás Badiou? Badiou es mayor, más de 80 años, y tiene 73. ¿Saben lo que anda detrás? Oye, no habrá una filosofía ni por sí misma, más masculina, ni por sí misma, que ya se supere el psicoanálisis, la literatura, el feminismo, y se supere todo eso, y vuelva a discutir los temas grandes de la filosofía, el Tito On, como diría Aristóteles, lo real. Que vuelva a discutir lo real. Sabemos que el feminismo es importante, sabemos que las luchas culturales son importantes, sabemos que esto es importante, sabemos que esto es importante, pero no habrá una filosofía y ahora, para los grandes temas,
Entonces, calentamiento global, terrorismo, capitalismo, migraciones, el agua, esos son los grandes temas, no son los temas de diversidades sexuales o de feminismo, cosas culturales, esos son los grandes temas. Y bueno, para esos grandes temas no habrá una filosofía como la gran antigua filosofía de Platón, Aristóteles, que disputaban lo real y hablan del titón, de lo real. No habrá una, entonces, y aquí empezaron los discípulos de Badiou, son todos discípulos de Badiou, y discípulos de Gigi, pero sobre todo de Badiou, porque Gigi no tiene academia, Badiou tiene una tremenda academia, una institución francesa. Entonces, y un amigo lo organizó, que es un Alberto, no tenemos que Alberto Toscano armó todo esto, que también es un realista especulativo. Mark Fisher, Alberto Toscano, Fisher se suicidó, pero eran como realistas especulativos ingleses, y ellos, y Alberto, bueno, Fischer se murió, y Alberto, que hizo, son todos discípulos de Badiou. Yo soy muy amigo de Alberto, y Alberto, oye, ¿por qué no pensamos realismo? Y aquí viene algo interesante. Le explico rápidamente la tesis de realismo de Quentin Villazú, que arrasa actualmente, y todos están discutiendo, Goebbels, Harman, Toscano, yo mismo estoy en el debate, estamos todos en el debate, y Gigi es feliz discutiendo así, y Badiou feliz en Francia. ¿Cuál es el debate? Este es el debate, ustedes que lo van a entender a la primera con lo que hemos conversado, sobre todo con el texto de Lenz y con el ello no sustantivado. No es el ello, es ello. ¿Qué dice Villazú en su tesis doctoral que atraviesa actualmente toda la discusión? Oye, dice así, siempre la filosofía y la ciencia han pensado, desde siempre, mira, siempre han pensado que lo real es un sustrato, es una cosita. Eso lo estudiamos todo en filosofía, en el psicoanálisis, todo el mundo estudiaba. Es un sustrato, era el agua, la energía, Dios, mira, el sujeto, Dios, era un sustrato, era una cosita, un sustrato. Y es así. Y todas las culturas piensan así. Las primeras son culturas científicas y después las primeras culturas filosóficas piensan en el sustrato. Todo es sustrato, tienen cabezas de sustrato. Después viene Gran Kant, pues son todos discípulos de Kant, es un Badiou kantiano. Viene Kant dice, oye, pero por favor, si el sustrato se funde en un correlato. ¿Verdad? Sí. O sea, no hay sustrato ahí ni por sí mismo. Y viene todo el trabajo del correlato. Dije que lo que hace, dije lo que sería ya, es como realizar el correlato, todo es correlato, Heidegger correlato, el psicoanálisis es puro correlato, transferencia, puro correlato, todo, psicoanálisis, la ciencia, la filosofía, Heidegger, el Zusammenhören, la copertenencia, Dasein y Reines, todo es un correlato. Mira, al final con Kant aparece, señores, oye, ¿verdad? Lo que hay es lo real como correlato, nunca fue, porque todo, Dios era un sustrato, un correlato. El sujeto no era un sujeto, era un correlato. El agua no era un correlato. La energía no era la energía, era un correlato. Lo que había era correlato. Entonces viene el segundo momento de la filosofía y de la ciencia y de los saberes, de Kant hasta ahora, ¿sí? Los reales correlatos. Entonces ahora dicen los realistas actualmente. Bien. El correlato se metió en el psicoanálisis, se metió en el feminismo, se metió en la política. Oye, pero ¿cómo hace todo correlato? ¿No habrá algo real en el correlato? Porque no sea sustrato. Porque ese sustrato caemos pre-Kant. Entonces, ¿cómo pensamos lo real, lo absoluto? No prekantianamente, porque obviamente no creemos en Dios, no creemos en el sujeto, no creemos en la cosita, no creemos en la materia, no creemos en el genoma. Ya. ¿Cómo pensamos el correlato como real, pero no como sustrato? Y ahí viene Badiou, Zizek, su tremenda teoría del realismo especulativo. Hay una forma de pensarlo, donde aparece lo real, pero en el correlato, pero en tanto que real. Y ese es el debate actualmente. Es el debate. Entonces, y los que no se dan cuenta, mis queridos amigos, que ya Nietzsche, en Zaratustra, en el Antidipo, en el 72, Zaratustra de 1883-84, y el Antidipo, por nombrar dos textos. Zaratustra, todo 1884, y el Antidipo, 1972, ¿saben lo que hacen? Lo que hacen ellos es pensar en lo real, más allá del correlato, en el correlato. Ya está. Lo que no se da cuenta Badiou, no se da cuenta Gigi, como son tan cabeza de esta forma masculina, patriarcal de organizar el pensamiento, o sea, tan categorial, que ellos creen que cuando aparece lo literario, cuando aparece Dioniso, Ariana, Lenz, Shakespeare, Wigner, Beckett, Lewis, cuando aparecen como tropos literarios, eso como infecta el pensamiento. Y no se dan cuenta que Gilles Deleuze y Félix Guattari piensan en el correlato lo real,
Ya, ese es el ello. Ese es el ello no sustantivado. Es una perforación de todas las materias que se inscriben en distintos textos. Y eso, por eso, todos los juegos del pensamiento, todos los movimientos, por ejemplo, todos los movimientos que hay ahí, rizomáticos o nómadas, en la propia inscripción de los textos. Lo que pasa, lo que le diría Deleuze y Guattari a los realistas especulativos jóvenes actuales, señores, ¿cómo usted me quiere pensar lo real? O sea, no queremos sustrato, vale, perfecto. Y usted me quiere presentar lo real, más allá de lo correlacional, y como el sistema categorial ontológico, ridículo. O sea, lo categorial ontológico se inscribe en los cuerpos, se inscribe, porque si no, usted lo sustantiva como categorial y ontológico. Esa es la gran crítica de Nietzsche a toda la filosofía, de Gilles Deleuze y Guattari, a todo el pensamiento 72. Y estos tipos, los discípulos de Badiou, vuelven con la misma cantinela a decir, ahora sí vamos a pensar lo real en el correlato, pero no, pero de verdad, no esta cosa literaria o feminista, no esta psicoanálisis rarísimo, otra cosa feminista, no, 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 no. Ahora sí de verdad caen en el mismo juego y no se dan cuenta que ese mismo juego ya fue resuelto, por ejemplo, en el Antidipo, en 1900, en el año 72, 1980, y Nietzsche ya lo dio patatero en 1888 con el Leche Homo, en 1884 con el Zaratustra, y múltiples formas de escritura filosófica, literaria, literatos, psicoanalistas, pensadores, han mostrado lo real en formas de correlato, porque lo real no puede ser estructuras categoriales ontologizadas. Esa es una forma matemática, matemática Husserl, Badiou, de entender eso que es el ello. Es una construcción nada más masculina, patriarcal, que una vez más se les pasa a los tocantes filósofos y es el debate actual del realismo especulativo. Pero repito, ya está resuelto absolutamente simplemente en entender ese ello no sustantivado que atraviesa todo el texto del Antidipo en forma magistral, con todos los juegos de ese caminar de Lenz, de los múltiples caminantes de Lenz, o de los Space Oddity de Bowie. Yo prefiero Space Oddity de Bowie, con todos los juegos de Major Tom saliéndose completamente de la estructura simbólica. O sea, Bowie supera absolutamente a Kubrick. O sea, no se trata así de 2001, una nueva significación esencial que dé un sentido a la humanidad. Se trata de desconectarse absolutamente de la torre de control y ahí generar múltiples juegos de creatividad. Bueno, eso quería contarles también, que era entretenido el debate actual que hay sobre el realismo especulativo. Para motivarlos también, para que ya están ustedes metidos en el debate, pero desde adentro están metidos en el debate. Eso. ¿Puedo? Para ir quedando el hielo. Me encantó, Ricardo, tu ponencia. Estuvo re rica, con muchas aristas, re compleja. Me dejó a ir repensando varias cosas. Pero me estaba enganchando con algo del principio, me enganché sobre todo con algo que dijiste ahora en lo último, en este añadido, en el que vos mencionás ahí que la necesidad o algo así como que de la filosofía que encare temas, los temas, ¿no? Que los grandes temas no sean estos temas trascendentales como, ¿no? No sé, sujeto, la subjetividad del Estado, etc. Sí. Vale, son buenos temas también, pero tenemos urgencias, ¿no? Y así es. yo pensaba, quería que nos dieras ahí tu visión de, por ejemplo, una filosofía o ciertos visos de ciertos autores de la filosofía que son, para mi gusto, provocadores porque creo que quieren que reaccionemos hacia el polo contrario, ¿no? Lo que por ahí llaman la filosofía del colapso, esto de que, bueno, estamos en el proceso del fin del mundo, del fin de la humanidad, de que por el momento del capitalismo y de la explotación de los recursos, y de los propios recursos humanos, naturales, etc., estamos llegando ya a un punto de no retorno, y que de aquí en más estamos atravesando, ¿no? El cadáver putrefacto del capitalismo y de la humanidad, ¿no? Estamos como, bueno, yéndonos hacia el fin, ¿no? Sobre todo Bifo Berardi, que es uno de los autores también muy amigo de Deleuze y Guattari, de hecho tiene un libro hermoso sobre Félix Guattari, donde hace un lindo análisis del Antidipo a 40 años de publicado y a 20 años de Caosmosis y de la muerte de Guattari también, que hace unos análisis muy, muy interesantes. Pero bueno, ¿cómo ves justamente esto, ¿no? Creo que está bueno provocar el situarnos en lo real en que estamos para darnos cuenta
de la urgencia revolucionaria de muchas cosas que tenemos, ¿no? Y que hoy día por ahí se manifiestan, entre otras cosas, con este devenir Greta Thunberg, que es un nombre de la historia actual, ¿no? Que no es Greta persona, sino todo lo que arrastra, donde jóvenes y niños nos están pidiendo a los grandes y a los capitalistas y a la élite, vos paremos esto porque no va a dar para todos y no va a dar para muchos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, no? Vale, gracias Alfredo. Mira, estuve con Bifo, ahora con Bifo, estuve en Madrid y en Barcelona con Bifo. Entonces estuve a nivel personal conversando con él y riéndome con él. Entonces te puedo contar el detrás de los textos. Yo conozco a Bifo muy bien. Bifo tiene algo que lo que tú describes que es genial, y está otra cosa que a mí no me gusta nada de él, que es el antípodo que tú dices. ¿Sabes lo que estamos hablando? Franco, no te enojes por lo que voy a contar. Lo que estamos hablando es depresión absoluta. O sea, está casi un poco volviendo a Bataille. O sea, antiproductividad, depresión, casi suicidio, así, pero no suicidemos. O sea, fármaco, y no hacer nada, ni follar, ni tener, no solamente no tener hijos, no tener familia, no tener hijos, no follar, no producir nada. Entonces es como un pesimismo radical, es como un Gille, como gracioso, pero pesimista, de desactivación humana, y en esa desactivación humana a lo mejor le pasa algo al capitalismo. Entonces, claro, la salida de Bifo es una salida completamente... Claro, no hay movimiento en las calles, no hay calles, no hay plazas, o sea, no hay revolución no hay proceso constituyente chileno en Bifo, no hay. Lo que sí hay es como improductividad al límite. O sea, te puedo mandar una entrevista que dio la semana pasada. Depresión, o sea, sumerjamos completamente en la depresión, no hagamos nada, o sea, no trabajemos nunca más, vivamos con nada, así como miserables, y si no nos matamos, no nos suicidamos, a lo mejor va a pasar algo, va a haber un cambio. Entonces, el problema de Bifo es que analiza muy bien como tú muestras, pero él mismo está perforado y está tomando 4 o 5 fármacos al día. O sea, no sabe qué hacer, y está con pánico con la pandemia, como buen europeo, pánico con la invasión a Ucrania, ya ve que le cae un misil, ya ve que se infecta, el viejo pasa haciéndose Franco exámenes de PCR, imagínense, vive encerrado en los hoteles, exámenes de PCR para que no quiera contagiarse o quiere morirse. Entonces, ese es el problema de cierto pensamiento ya, moderno, contemporáneo, que es completamente improductivo, o sea, no hay revuelta alguna, ya, ninguna. Nos bebemos así un poco, así como a los Hulek finalmente, un poco de Hulek finalmente, o sea, nos sumergimos en la mierda nihilista y sumergiendo en la mierda nihilista, mejor la disolvemos, pero a lo mejor nos unimos todos. Entonces, ese es un problema que tiene Bifo Berardi con su teoría. Analiza muy bien el estado de cuestión, analiza muy bien las contradicciones del capitalismo, analiza muy bien cómo la subjetividad está en este juego bipolar de alta agresividad, mira Putin, alta agresividad, y a la vez pasividad total. Gente que no quiere trabajar más, ni follar más, ni tener hijos más, y gente que no quiere pegarle puñetazos, follarse todo, hasta las piedras, ¿ya? Y hacerlo todo. Entonces, esa bipolaridad. Y ahí, Bifo, en esa discusión que es buenísimo, ya no sabe qué hacer. Se le va. Porque a la vez de Nietzsche, Gilles Deleuze u otros, siempre en el cuerpo, en la sensación, hay productividad y hay salida, hay potencia, hay activación. Eso no está en Franco. ¿Qué te puedo decir yo a la luz de... ¿Por qué puse el debate final del realismo especulativo? Que tiene algo interesante el realismo especulativo, además que tengo grandes amigos del realismo especulativo. Lo interesante es que tú algo mencionaste, es como hay grandes problemas. Hay grandes problemas en el realismo en humano, por ejemplo, el calentamiento, que es una cuestión real física. No sé, si sube 1 grado más, 2 grados más, no, se acabó el planeta. Entonces, hay cosas así, el nivel de migración, ahora hay como 8 o 9 millones aparte de venezolanos, sirios, afganos, ucranianos, todo el mundo está migrando, refugiados, desplazados. Entonces, la migración, capitalismo salvaje, tóxico, así muere el neoliberal chino horrible, están las guerras. Entonces, hay como fenómenos. Entonces, el realismo especulativo, yo creo que quiere ser serio. Entonces, ve como problemas gigantescos.
gigantesco de la humanidad, más obviamente hay problemas del LGTBIQ, sí lo hay, diversidad sexual sí lo hay, ya, vale, pero hay problemas como de verdad, y el realismo especulativo dice, es juntarse a la ciencia. Entonces, por eso lee mucha ciencia, ¿eh? Entonces hay que saber de la capa de ozono, de la radiación, hay que saber del agua, de la toxicidad de la Tierra, hay que saber cosas, datos científicos materiales, hay que saber así como Elon Musk, hay que saber de la cabeza, de las neuronas, del neurochip, a los algoritmos de la inteligencia artificial, hasta los satélites, hasta los proyectiles. Así, entonces, poco como en los Max, así. Entonces hay que saber de ciencia, el sentido material de la ciencia, y ahí la filosofía, junto con los materiales de la ciencia, es un rollo de Badiou, pero es verdad, las ciencias como se trajo material, hay que hacerlas trabajarlas filosóficamente para los problemas. El problema que yo veo ahí, que yo veo que hay algo de eso, el problema que yo veo ahí es que en realidad, así como sale en la película de McKay, en Don't Look Up, la gente puede ver que le cae un meteorito encima y no cambia la gente. O sea, como diría Lukács, la cosificación es tremenda, como diría Debord, el espectáculo es tremendo, como diría Gigi, la ideología es tremenda, como diría Max Fischer, la aceleración estúpida es total. El famoso texto de Max Fischer que dice que la gente quiere... Max Fischer es genial, Max Fischer dice, lo más difícil que hay es Nietzsche. Lo más difícil. Nietzsche es lo más complejo que hay. O sea, cualquier cosa de Nietzsche, un aforismo es lo más complejo. O sea, Lacan, Hegel, Marx, Guattari al lado de Nietzsche no es nada, dice Fischer. Y la gente, ¿qué quiere con Nietzsche? Comérselo como una hamburguesa. O sea, me comí, ya, me hice la torta, listo. Ya, listo. Ahora me leo Nietzsche como, listo. ¿Qué más? O sea, Nietzsche es una hamburguesa, o sea, todos me como a Hegel, a Lacan, Guattari, y ahora me como hasta Nietzsche. Somos como productos de hamburguesa. Entonces, es tan fuerte en la cabeza de la hamburguesa que todo es hamburguesa, hasta Nietzsche es una hamburguesa, esa es la tesis de Fischer, hasta Nietzsche es una hamburguesa que yo creo que casi no vamos a salir, a lo mejor tienen razón las feministas, no vamos a salir si no hacemos el gesto epistémico de otras formas de organizarnos, de otras formas de escritura, otras formas de... Avensura hablaba de esta democracia instituyente, o sea, ahí está. Pero, ¿sabes que los bares funcionamos con una democracia instituyente? Vamos a poder y contrapoder, vamos haciendo otras formas de lógica de organización. Yo creo que por ahí yo creo que puede ver un trabajo de lo real, de los famosos lo real, no sustantivado, como una inscripción en los cuerpos que nos perfora. Yo lo llamo actualmente en mi libro distancia a lo real. Lo que pasa es que lo real no es nada, lo real es como una distancia constitutiva que es nuestra propia finitud, nuestra propia sexualidad, y esa propia finitud sexual que nos pulsa es una cierta distancia que nos aterroriza como animales, y se llama la libertad. Y esa distancia constitutiva es la que nos tiene que generar, yo creo, una forma de articularnos y de acoplarnos, y eso yo creo que se inscribe. Lo que pasa es que en Latinoamérica se escribe de una forma, en Europa de otra, en Asia, en África hay distintos momentos, descripciones distintas de esa distancia constitutiva que es nuestra propia finitud que nos causa pánico. Yo creo que por ahí habría que hacer un trabajo, yo creo, con el humano actual, pero de otra forma no cambia, ¿sí? No cambia. Fíjate, ustedes son psicólogos, ustedes verán que la pandemia se vivió en forma distinta en muchas partes. Pero un fenómeno entretenido de la pandemia es que ahora que está pasando, o ha pasado, según como pareciera que la gente no, Anágordo tiene razón, Bifo, la gente ya no quiere trabajar como trabajaba antes, pero nada, tampoco quiere tener sexo. No, voy a estar todo el día acostado, tener todo el día acostado tomando Coca-Cola, viendo Netflix, o nada, mirando el techo. Sí, entonces, viene como una cosa entretenida en la post-pandemia, que hay como una desactivación de la subjetividad. Entonces, a lo mejor ese es el momento de desactivar a ese enano, a ese pool que produce y distribuye capital y articularlo con nuestros cuerpos. Para mí sería fundamental. Para mí, yo postulo el sexo. O sea, yo creo que habría que postular sexualidades, fusionarse sexo, activarse cuerpos, besos, tocarse, pero no desactivarse sexualmente. O sea, la pulsión, la distancia tiene que ser una afirmación sexual de los cuerpos. No puede estar masturbándote toda la vida, o sea, desactivándote en una masturbación. Yo creo que no, y por eso yo creo que es una activación así, sin acumular o con menos acumulación que nos permite conectarnos unos con otros. Yo creo que va por ahí, o sea, una distancia que muestra nuestra finitud
y nuestra pulsión, y la pulsión como una salida animal, desconectándonos unos con otros, saliendo por arriba, y no en el laberinto de la producción y distribución de capital. Eso te podría más rápido, Alfredo, contestar. Aquí son las 2:10 de la mañana. Pobre Fabiana, pobre guiada. Porque escuché lo tarde que es. No digo que a modo de cierre porque no quiero ser el último en hablar, pero de todo lo que has dicho, hay tres cosas me quedaron. La primera de todo es que la supuesta falla de Deleuze, que lo complica, en ese momento que contás con Nietzsche y la filosofía, que para mí es un librazo, porque hay otra manera de leer, y es seguir en clave, por lo menos otra forma de leerlo, porque fue como yo lo leí. No quiere decir que sea en clave del capítulo sobre el cuerpo. Porque ahí ya está esto no de la animalidad, sino del cuerpo vital, del cuerpo produciendo, ¿no? Y como punto de partida, la relación del cuerpo con el movimiento. Y ahí yo en lo que a mí respecta, yo ahí encontré el fundamento para poder desarrollar una clínica. De hecho, el único concepto que me puedo dar por extraído de la indiscernibilidad, justamente la idea del encuadre móvil. Y es también a partir de el deber del cine, pero mucho más de Virilio, te diría, inclusive de Baudrillard, que es la relación del cuerpo y la imagen en nuestra cotidianeidad, y que eso está fechado, porque la fecha es el inicio de la emisión de la señal del televisor. O sea, se venía preformando con el cine, pero a partir de que aparece el televisor, de hecho, aunque pareciera que es algo totalmente distinto, no lo es tanto en relación a las nuevas tecnologías de intercambio a través de la red. O sea, lo que nos hizo fue como el camino inverso de la película esta de Carrey, cuando que vivía dentro de un set, el único que no era actor era él. Todos los demás eran actores. The Truman Show. The Truman Show, exactamente. Como en un camino inverso, ¿no? Nosotros en vez de salir hacia y darnos cuenta que estamos metidos dentro, no. Fuimos pasando hasta que no solo generaron un bombardeo que hace posible el movimiento hacia el consumo. Porque esto de la esfera del consumo tomó una preeminencia que también, como vos decías, se expresa de distintos modos, ¿no? Afectando los cuerpos y codificando el deseo. Pero lo codifica previamente descodificándolo. O sea, dirían Deleuze y Guattari, lo axiomatiza. ¿Qué quiere decir? Que en realidad le empieza a estorbar el propio al desarrollo del capital y a lo que la gente mueve enganchado al sistema del capital, subjetivamente, obviamente, pero hay una transformación brutal en la subjetividad. Y creo que lo que va aconteciendo es que, bueno, estamos acá en las pantallas, caímos todos en las pantallas. O sea, se ha superado en nuestra cotidianidad la incorporación de lo que de algún modo, y superando lo que decía Warhol, ¿no? Digo, en algún momento cada uno va a tener sus 5 minutos y lo hacía en referencia a la producción del ícono, de la moda, o de, ¿no?, aparecer públicamente, que era
el medio era el televisor, ¿no? Antes de la irrupción de YouTube, estuvo un movimiento en el medio que empieza como a desustantivarnos, ¿no? A desujetarnos en algún sentido, para brindarnos identidades móviles, pero identidad, necesitas una identidad, nosotros te la vamos a dar. Así empieza a acontecer algo donde el Estado antes te daba la identidad. De hecho, el yo no es ni más ni menos, a mi modo de ver, utilizando un viejo lenguaje, que la incorporación de la imagen que el Estado nos brinda. O sea, es el famoso espejo, es el televisor en las generaciones anteriores. Y a mí me parece que si vos hablas con doña María y don José, algo que le costó mucho a la psicología, mucho al psicoanálisis, inclusive a la propia filosofía, entienden perfectamente la parte maquínica, no solo por los procesos, sino porque todos estamos imbuidos en máquinas. Fíjense, hoy, por ejemplo, lo vivo yo con mi hijo, pero no, es un problema generacional, de la relación de los gurises con las pantallas. O sea, hay una transmutación interesante, así como la que sufrimos nosotros, a unas velocidades increíbles, desde el momento en que se popularizó el smartphone, ya no el celular. ¿No? Esta especie de acople donde, en definitiva, o sea, ¿dónde está la humanidad? Sí, la naturaleza, pero ¿dónde está la humanidad en este agenciamiento teléfono hombre? Porque hoy te podrá olvidar de la llave, pero el teléfono no. Así es. Entonces, a mi modo de ver, también, porque se ve claramente después en los desarrollos que van haciendo Deleuze y mucho más Guattari, hay un ejercicio de la clarividencia. O sea, los tipos ven, así como lo que se presenta a nivel epistemológico, ontológico, una cantidad de cosas que recién están empezando a discutirse y que estos hijos de puta ya lo tenían resuelto. Y por eso el golpe también que les viene después, ¿no? En los años de invierno, y la persecución a Deleuze por parte de los lacanianos. Porque nos rompés todo, nos rompés el negocio, tanto el negocio de la política como el negocio empresarial, de la formación, la producción de plusvalía a través del servicio clínico, llámese análisis, psicoterapia, o no sé, ¿no? Que tiene su nivel bueno, eso me llamó la atención el tema de filosofía, porque Nietzsche y la filosofía, porque cómo Deleuze en realidad en su vuelta lo que hace justamente es liberarse del lastre que quedaba con la voluntad de poder, al grado de que la lectura que muchos hacemos, que seguramente pueda ser errónea, pero es muy conveniente, es que cuando leemos voluntad de poder, estamos leyendo deseo. No, o sea, algo que está totalmente fuera de toda contaminación yoica. Que no digo que Nietzsche lo planteara así, ni la tradición filosófica, porque no podría realmente sostenerlo, ¿no? De ninguna manera. Pero sí, yo creo que en los grandes escritores, en los grandes pensadores, hay un ejercicio de la clarividencia a pesar de ellos mismos, ¿no? Por eso vos podés decir, ya estaba en Lenz. Y de alguna manera,
la desesencialización, desustanciación, no solo del yo, no solo de la subjetividad, sino fundamentalmente el pensamiento, nos conecta a algo que no es muy científico, pero que sin embargo bien podría ser materia de los científicos, y en algún momento lo ha sido, es esta cuestión de la clarividencia, donde aparecen los grandes escritores, donde aparece en los cineastas, son grandes clarividentes, obviamente, y yo creo que en una clínica tendida al futuro también. Por ejemplo, la ocurrencia de Deleuze de hacerle cantar a la mujer esta, que es uno de los pocos casos que conocemos, ante la pérdida de la madre, en una octava más abajo y resolver el problema, porque si ya no llegas más ahí, mi hija, que no vamos a poner, ya revisamos todo lo que tiene que ver con tu vieja, sí, pero vos estás cantando una octava más abajo. Entonces vamos a cantar una octava más abajo en vez de sufrir, porque en el fondo hay algo de eso. Y cómo a partir de ahí la mujer recupera su alegría de vivir, su gana de cantar, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Y ahí hay una intuición, ahí hay una clarividencia, ahí o sea, esa clínica no es un 2 más 2, 4. Y yo creo que hay en la escritura de Deleuze y de Guattari, en el Antiedipo, inclusive en Mil Mesetas, pero en el Antiedipo mucho más brutalmente, por lo menos en ese primer capítulo, o sea, uno teniendo información, cosas armadas, armar realmente un puzzle y dejar que eso, que me gusta más que eso piense. Y uno ser un medium. Entonces yo creo que es profundamente clínico, porque es justamente, no hay, o sea, un clínico es un técnico. Porque si es un técnico, sí, bárbaro. Aprendemos la técnica, la aplicamos, tenemos los conceptos básicos, tenemos una teoría a aplicar, que es justamente lo que ellos bombardean y destruyen, ¿no? Y que también es con lo que se encuentra de ahí, a mi modo de ver. De alguna manera acá, bueno, está, yo enseñé todo esto, pero si yo en realidad no puedo creer en esto que estoy enseñando ya. Que fue la construcción que yo me pude dar para tener una clínica que está totalmente implicada, porque es lo no pensado siempre, que justamente el Guattari no hay dos economías. Esta economía lineal que estás analizando es inmediatamente economía política y por lo tanto también financiera, que de última es lo que necesitas para poder tener, o sea, esa cátedra alimenta una práctica bárbara. Nos olvidamos de eso, que lo real es el propio movimiento productivo, que nos dará todos los correlatos a vivir por haber, según lo que podamos hacer con ellos, ¿no? Pero eso funciona, y funciona a pesar nuestro. A mí me parece que lo más interesante es poder aceptar que eso funciona, y que nosotros podemos hacer algo, sí, podemos hacer algo, pero navegar en el caos, ¿no? Toda pretensión de salvación no es ni más ni menos que terminamos siempre de un modo u otro en el totalitarismo. Y eso nos plantea un problema. Eso nos plantea un problema porque inclusive hay algo de la frustración y de cierto escepticismo, negacionismo, en el sentido de la oscuridad, que bueno, que de repente el IFO lo está representando, porque digo, miremos los grandes intentos de producir una sociedad más igualitaria, donde igualitaria, pero la diferencia niet, ¿no? Socialista, pero en definitiva la explotación de cualquier país que se ha instrumentado más allá de las posibilidades que uno tenga de justificar, bien justificado, inclusive determinadas cosas, no sé, el bloqueo de 60 años en Cuba, el ataque permanente, la Guerra Fría, quién la ganó, quién la perdió. Y a mí, por ejemplo, para decir algo en referencia al Antiedipo de los
del orden de lo afectivo. Y mirá, yo me había ido apartando de la izquierda bolchevique, por ejemplo, uruguaya, que es bastante digna, y me encontré con el Antiedipo, por suerte, antes de que cayera el muro, porque me permitió, de alguna manera, conectar lo que yo me estaba apartando por una intuición, pero sin la capacidad de poder pensarlo en un sentido más o menos claro, más o menos, en fin, ¿no? Que me pudiera guiar en una oscuridad. La oscuridad que, obviamente, no solo yo, toda una generación, con costos personales de todo tipo, ¿no? Desde económico, en fin, académico, etcétera, ¿no? Porque otra de las cosas que me gustó mucho, Ricardo, es la contextualización que hiciste, porque, y por eso digo todo esto también, porque ¿cuáles son las lecturas? Sí. Yo vi a Bifo, por ejemplo, demasiado triste. Cuando estuvo acá, y ¿cuánto fue? Hace como 2 años, o más, 3, la pandemia. Y vi una cantidad de intelectuales aterrados con la pandemia, sin ponerse a pensar de qué se trataba, sin ponerse a pensar en un contexto de guerra de la élite contra la humanidad, lisa y llanamente. No me vengan que es una guerra entre Rusia. No, esto es, y en ese sentido recupero a Platón. Estas son las imágenes que nos arrojan, porque si hay algo que no circula en la información, es lo real. ¿Qué está pasando realmente? Que hay que apelar a las historias cortas, ¿no? Que eso no significa que uno no se hunda en el tiempo, en la historia, por ejemplo. ¿Qué está aconteciendo? Digo, yo vi muy rápidamente salir a plantearse esto sin los yanquis y los chinos fueron más claros, se acusaban uno a otro quién lo tiró después de un tiempo. Vamos. Ya el amigo ¿cómo es William Burroughs publicó en 1972 la Revolución Eléctrica, que es una joyita, donde el loco ya planteaba cómo producir contagio virósico juntando imagen y palabra, lo cual también dice, y entonces ¿dónde está la sustancia? ¿Dónde está ese sustrato? ¿Qué te está diciendo? Que él lo probó y lo experimentó y lo escribió y lo afirma. Estoy tan seguro como la cura contra la heroína que daba, que vos comprás la heroína, hervila y date que en 3 días salís de mono, justo como una lechuga. También otro de los grandes autores que aman esto, ¿no? Deleuze es un amante de la literatura norteamericana, totalmente. Y lo que hacen realmente es pop filosofía. Yo me considero un canario agarrado goleadora. O sea, a mí me cautivó, me hizo pensar, me hizo leer 3 años estuve con Antiedipo sin parar. O sea, ya tiene el doble grueso, porque está tan subrayado y tan marcado, que tiene tanta pintura que parece que tuviera el doble de página. Y esto estoy hablando del año 87, cuando yo me encuentro, apenas salía la democracia, aparece el Antiedipo, acá en los cursos de la Facultad de Psicología. Bueno, acá hay gente que participó en los seminarios, como Roberto. Y bueno, para mí una alegría que nos hayas contado parte de tu trabajo, en lo que andás, a mí me dejaste pensando en una cantidad de cosas. Vale, gracias, Alfonso. Y hay ciertas cosas que planteaste, Europa, yo no sé, está bien que tengan miedo, pero no están viendo la enorme transformación que está habiendo y que no va en ninguna dirección beneficiosa para la humanidad, que logra apiguarse. Y la izquierda está, no sé dónde está. Eso que se llama izquierda es una nebulosa que inclusive produce menos pensamiento que la derecha actualmente, a mi modo de ver. Porque sí hay pensadores, sí hay filósofos, sí hay intelectuales que están pensando,
Pero otra de las cosas que se perdió y que Deleuze y Guattari lo vaticinaron era intelectual orgánico, ya suficiente. Pero no hemos logrado una composición que no termine siendo una cátedra dentro del movimiento. Hay movimientos que vos nombrabas, Butterfield, o sea, ¿no? Y yo qué sé, yo en algunas cosas soy muy, muy paranoico, ¿no? Yo me crié en medio de una dictadura, vos también, escuela, liceo, en fin. Y es muy fácil sobornar a un claustro, a una universidad. Es fácil, hay plata para esto. Lo han hecho con las ciencias biológicas. Bueno, ahí tenemos estos bichos que andan ahí. O sea, se hace fácil. El sistema te engancha mágicamente. Así, ¿por qué? Y bueno, el operativo del dinero, que no es ni más ni menos que magia negra, es un objeto al cual se le transfiere unos poderes que vale como intervino, y la importancia de esto, loco, es decir, el problema es el equivalente universal, que huele a dólar, y es lo que se está resquebrajando. Está muy interesante, ¿no? A mi modo de ver, la etapa que estamos viviendo desde los disparates que decimos, porque estamos en medio de un momento caótico, porque estas velocidades de los cambios tecnológicos y subjetivos nos han desarmado el pensamiento, lo cual, como dicen los chinos, en un sentido totalmente contrario, en una dirección contraria, diría yo, no en un sentido contrario, es una oportunidad. Es una oportunidad porque está chillando la máquina. Está chillando por todos lados, al grado que estamos frente a una tercera guerra mundial bajo otros medios, porque la están controlando, que no se rompa demasiado, que no los perjudique. Y están con problemas para eso también. Bien, dos cosas como para complementar lo que tú dices, y ya es tarde acá, y ahí son 2:30. Sí. Ya se fueron mis dos amigas de acá, fueron a dormir. Mira, dos cosas. Una, de la voluntad de poder, que es técnica. El debate no era menor de la voluntad de poder, no es meramente filosófico en sentido externo. Porque el 61 saca Nietzsche, Heidegger saca su Nietzsche, y el 62 saca Gilles Deleuze, Nietzsche y la fuerza. Entonces salen las dos interpretaciones del siglo XX, la saca Heidegger y la saca Gilles Deleuze. Uno filósofo viejo y uno joven. Uno alemán y un francés. Uno de derecha y uno de izquierda. Entonces el Nietzsche en sí mismo eran dos posiciones, no se sabía cómo pensar, y Nietzsche lo tenía a la derecha y lo tenía a la izquierda. Entonces aparecen los dos, y por eso viene el 64. Y los dos, lo interesante es que estaban fundados en la voluntad de poder. Los dos estaban fundados en la voluntad de poder, y la voluntad de poder era otra interpretación que venía de Nietzsche, que era la fascista. Entonces en 1901 se había inventado, mira, en 1900 salió la interpretación de los sueños, en 1900 la investigación en lógica de Husserl, en 1901 los 120 días de Sodoma, en 1901 la voluntad de poder. Y la voluntad de poder sale en 1901, armada, que es completamente falsa, no tengo tiempo para explicarla, pero es completamente falsa, y el 25 Hitler saca Mein Kampf. Y el 30, Boiler, que era el editor de la voluntad de poder, y amigo de Heidegger, y el Boiler saca ni más ni menos el famoso Nietzsche Política de Estado, que es el Estado totalitario fascista. Entonces la voluntad de poder era ni más ni menos el arma teórica constructiva de la teoría más dura del fascismo europeo. Y así se mete con todo. En los años 30 viene la Segunda Guerra Mundial, que es la tremenda cagada, viene el archivo. Y ahí, después sale la Segunda Guerra Mundial, Hayek queda trasquilado, viene la depuración de Hayek por los franceses, y viene Hayek revive, que es muy pillo, con su libro Nietzsche, que eran los cursos que Hayek había dado de 36 a 46, y lo coloca, y viejo saca este libro, que es fundamental, el Nietzsche. ¿Qué pasa ahí? Claro, Gilles Deleuze no leía alemán, claro, ese es el problema que tenía Deleuze, pero de realidad sí, pero no leía alemán. Entonces Nietzsche, Deleuze lo que hace es traer una edición en francés de 2 tomos que había de la voluntad de poder. Entonces, ¿qué hace Heidegger? Lo bueno de Heidegger, ¿qué hace? Trae al debate Nietzsche, eso es lo bueno. El 61, que era fascista, coche su madre, que odiaban todo.
Obvio lo odia, todo el mundo lo odia. Heidegger lo odia. Pero lo trae de nuevo. ¿Qué es lo bueno, y qué es lo bueno que trae Heidegger? Que trae ni más ni menos la palabra acontecimiento. Nadie habla de acontecimiento antes de Heidegger. Entonces Heidegger mete 61, Nietzsche, y en alemán Ereignis, y los franceses los otros Amendment. Entonces mete ni más ni menos, se acabó la filosofía del ser, y se mete acontecimiento. Entonces los franceses quedan plop, sobre todo los jóvenes, Derrida, Foucault, Gilles quedan plop, hay algo nuevo en la filosofía, se llama acontecimiento, pero lo trae un tipo raro, medio fascista, sospechoso que es Heidegger, y los trae de un pensar rarísimo que Nietzsche, que la voluntad buena, que la estructura teológica, ontológica, que dirían, es la teología política del nazismo. Entonces quedan así, y ahí yo te le saca el 62, como muestras tú, la lectura corporal de Nietzsche. Y ahí queda el debate, que el debate completamente instalado, y 64 viene este coloquio brutal, de Heidegger, obviamente Heidegger no fue, pero fue Levitt, fueron los discípulos, estaba Boffré, van los discípulos de Heidegger a París, y están los jóvenes, y están los italianos, estaba un jovencito, y están los franceses. Y ahí van los perros Colli Montinari, que estaban trabajando en el archivo, y les demuestran que todo era una construcción, que era tremenda cagada históricamente, no saben qué hacer. Y ahí viene este cambio. Yo, lo que te digo, ¿por qué te cuento eso? Porque a ti te gusta mucho el antidipo. También, gracias a Colli Montinari, que demuele la voluntad de poder no está metida en el antidipo. No está. Y aparece por fin un Nietzsche libre de toda esa mierda, ¿no? A través de los rizomáticos, como tú lo mostraste. Y aparece con todo el 72, además con toda la riqueza conceptual y creativa que tenía Guattari, porque ustedes saben que Gilles era como más tímido, Gilles era como un loco, un rígido, un neurótico, total, así, un rígido, neurótico, y el creativo, el dinámico era Guattari. Y ahí viene esa cosa que es interesante. Y por eso el tema de voluntad de poder no es menor a nivel filosófico, a nivel de cabrones, como se cargaron a Nietzsche. Incluso independiente del caso de Nietzsche, lo interesante es que aparece todo lo otro que eran los juegos creativos. Y el otro tema importante que tú lo anunciaste como de pasada, Alfonso, que actualmente, de nuevo, no solamente porque estoy en Italia, está más vivo que nunca Gramsci, o sea, el filósofo pensador, el campesino. El campesino está fuertísimo de nuevo. Desde investigaciones doctorales a trabajos políticos, Podemos se fue a la mierda, los franceses italianos están muertos, están de nuevo fuertísimos. Sí, habrá que ver Novecento, Bertolucci nuevamente. Sí, tremenda los 90. Entonces Gramsci está fuertísimo, aquí en Italia está todo fuertísimo, aquí está la Meloni una loca, el grupo de la hermandad de los italianos están unos locos, pueden llegar al poder. Incluso los italianos ven a Berlusconi como una salida a Italia, Berlusconi, porque están todos medio locos, como un poco estúpidos, hablando de estupideces. Vox o los franceses, imagínate que Macron salve a alguien, porque le temen a Le Pen y le temen a Samou, que son todos grupos de locos, o sea. Entonces, y en esos grupos de locos, o sea, de nuevo aparece con todo Gramsci, a nivel campesino, a nivel de Sicilia, a nivel de la nueva lectura, porque podemos separar la porquería, de una forma de entender lo político, que es muy fuerte de Latinoamérica. Y de nuevo está apareciendo pensamiento y política desde Gramsci. Es entretenido, que no estaba muerto como se pensaba. Yo lo dejaría hasta ahí, amigo, porque es tarde. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. A Daniel, Saludos Alfredo, a a Carlos. Gracias, Ricardo. Sí, amigo. Realmente un placer. Gracias por la a ustedes. trasnochada y amigos y amigas, gracias por participar y acompañarnos. Nos vemos el último viernes de junio para seguir. Un abrazo grande. Vale, gracias a Abrazo. todos. El programa también grabado. Abrazo. Abrazo. Chao. Chao, cuídense. Bueno.